Se abre la sesión. Señora Soledad, no sé si habrá algo nuevo en este rato. Sí, Presidenta, el Ejecutivo ingresó una proposición para, como forma y modo de resolver las divergencias surgidas en la tramitación de este proyecto, que consiste básicamente en un texto sustitutivo íntegro, y acompañó también un informe financiero complementario para ajustarse a esta propuesta. Perfecto. Señor Ministro del Trabajo, señor Ministro de Hacienda, subsecretario, Ministra de Desarrollo Social, les damos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, bueno, saludar a todos los asistentes, a las diputadas, diputados, senadoras, senadores, y a todos los asistentes, el staff que nos está apoyando en esta tramitación. Efectivamente, Presidenta, lo que hemos hecho como gobierno es que hemos ingresado una propuesta para resolver, ¿no es cierto?, la divergencia. En esta propuesta, lo que estamos haciendo es complementar lo que ya habíamos de alguna forma propuesto en la Cámara y en el Senado. Esa propuesta, solamente para recordarles, era un aumento a 337.000 pesos a partir del 1 de junio, primero de mayo, disculpen, a partir del 1 de mayo. Ese reajuste también iba acompañado por aumentos en el subsidio único familiar, ¿no es cierto?, en las cargas familiares respectivas, y adicionalmente venían dos temas del ingreso mínimo garantizado. Uno de esos tenía que ver con efectivamente aumentar los montos del ingreso mínimo garantizado, era aumento de montos, también era un aumento de cobertura, porque hoy día el ingreso mínimo garantizado cubría solamente hasta ingresos que eran de 393.000 pesos brutos. Se aumentó la cobertura hasta llegar a 421.500 pesos. Y además se puso un piso al ingreso mínimo garantizado de 5.000 pesos. Antes el ingreso mínimo garantizado, como era decreciente, podía tener usted montos inferiores. Entonces, todo eso fue una mejora que ya venía de la discusión que habíamos tenido en la Cámara. Además, para mejorar la cobertura del ingreso mínimo garantizado, se incluye la posibilidad que los empleadores ahora hagan la postulación directamente de sus trabajadores, de forma tal que si el trabajador no sabe o no puede por alguna razón hacer la postulación al IMG, ahora lo puede hacer directamente el empleador, y eso nos permite aumentar la cobertura. Y adicionalmente, Presidenta, por su intermedio, al resto de los integrantes de la comisión mixta, lo que se está proponiendo acá en la propuesta, ¿no es cierto?, de resolución es un artículo adicional que partiría ya en el artículo 7, donde el artículo 7 lo que propone es que a partir del 1 de enero del 2022 haya un reajuste adicional. O sea, hoy día es 326.500 el ingreso mínimo. Ese ingreso mínimo subiría a 337, ¿no es cierto?, de forma inmediata, pero adicionalmente, a partir del 1 de enero del 2022, habría un nuevo aumento. Ese nuevo aumento podría ser o llegar a 345.000 pesos o llegar a 350.000 pesos. ¿De qué depende el guarismo finalmente? Es de cómo esté la economía andando de aquí hasta final de año. Entonces, lo que dice el artículo es que si la actividad económica medida por el IMASEC desestacionalizado, que es el nivel de actividad que tenemos disponible desde el Banco Central, aumentara entre noviembre y el mes de mayo pasado en 3 puntos porcentuales, si aumenta más de 3 puntos, el guarismo va a ser 350.000 pesos, y si aumenta menos de 3 puntos va a ser 345.000 pesos. Creemos que lo más probable es que sea 350.000 pesos. ¿Por qué? Porque la verdad que aumentar 3 puntos o más en el IMASEC desestacionalizado entre noviembre y mayo
es aproximadamente un crecimiento en el año de 7,5. Y hoy día lo que está pensando el Banco Central es que seguramente va a estar entre 8,5 y 9,5. Por lo tanto, lo más probable es que nos vayamos a 350.000 pesos, pero si por alguna razón la economía anduviera más lento, ¿cierto? En ese caso el reajuste sería 345.000 pesos. Adicionalmente, el 1 de enero, siguiendo esta idea, también va a reajustar los otros guarismos, o sea, el subsidio único familiar, las cargas familiares, etcétera, siguiendo esto, y esto está establecido en el artículo 8 de la propuesta. El artículo 9 de la propuesta lo que dice es que finalmente, para formalizar si es el número 345.000 o 350.000, bueno, eso simplemente va a quedar establecido en un decreto supremo que va a venir del Ministerio de Hacienda, pero que va a ser el resultado de lo que decíamos del artículo 7. El artículo 10 lo que hace es que además, Presidenta, por su intermedio, es que se propone la formación de una mesa técnica. La idea de esta mesa técnica es que promueva, ¿no es cierto?, la idea de ir determinando cuáles son los parámetros, los procedimientos, ¿no es cierto?, que también deberían ir determinando lo que sea los ingresos mínimos futuros. De esta forma lo que estamos haciendo es que estamos tratando aquí, a través de esta mesa técnica, de tener lineamientos. Obviamente estos son lineamientos porque siempre esto va a tener que estar determinado por una ley de la República que tiene que ser discutida en el Congreso. Pero la idea es que esta mesa técnica tenga representantes tanto de los distintos ministerios que están acá representados, o sea, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero además que tengamos representantes de organizaciones de trabajadores, de gremios, de pequeña y mediana y gran empresa, y también miembros de las comisiones de Hacienda, Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social de ambas cámaras del Congreso, además de representantes del mundo académico. Entonces creemos que también esta mesa técnica lo que puede generar también es un diálogo un poco más continuo, ¿no es cierto?, acerca del tema de ingreso mínimo, que nos permita también ir teniendo lineamientos hacia adelante. Entonces, esta mesa técnica finalmente lo que va a tener que hacer es que va a tener que emitir un informe. Este informe nosotros estamos solicitando que sea entregado a más tardar el 31 de enero del 2022, o sea, justamente una vez que ya haya aumentado el salario mínimo, el ingreso mínimo en enero, pero eso nos permite prepararnos para la próxima discusión que debería ocurrir durante mayo del 2022. ¿Y por qué digo eso? Porque hemos incluido un artículo 11 en la propuesta que dice: a más tardar en el mes de abril de 2022, el presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para discutir el nuevo reajuste. Entonces, por lo tanto, la mesa técnica nos va a permitir tener argumentos para esa discusión, que sean argumentos técnicos que la guíen, ¿no es cierto? Y la discusión, la nueva discusión la tendríamos en mayo del 2022. Y finalmente, lo único que dice el artículo 12, Presidenta, es que el mayor gasto que represente en la aplicación de esta ley se financia con el cargo de los recursos del Tesoro Público, tal como se determina usualmente en estos proyectos de ley. Eso es lo que hemos ingresado, Presidenta, y que entendemos que ya tienen a su disposición como propuesta de resolución para las divergencias surgidas entre ambas cámaras durante la discusión de este proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra al ministro Melero y por si quiere intervenir. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero, Presidenta, resaltar que las propuestas que se están haciendo y que se han incorporado son producto del diálogo que hemos tenido con los parlamentarios. El nuevo artículo 9, que
permite, como se ha dicho ya, poner ahora el esfuerzo también en los empleadores para acceder al ingreso mínimo garantizado. Ponemos expectativas en que ello ayude. Solamente como información relevante para la Comisión, en el mes de mayo este ingreso mínimo garantizado en cuanto a los beneficiarios volvió a subir, llegó a 313.437 personas. Y si miramos la serie de 12 meses, en enero del año pasado estábamos en 329.377 y ahora estamos en 313.000. Hubo una caída durante todo el año producto de la pandemia en el uso de este subsidio, pero ya los meses de abril y sobre todo mayo van demostrando un mayor uso de este subsidio. En un 61,3% lo ocupan más mujeres que hombres, y por tramos de edad, entre los empleados que tienen entre 30 y 44 años representan el 34%, sobrepasando por primera vez a quienes lo usaban en el tramo entre 45 y 59 años. También resaltar, Presidenta, que obviamente el subsidio va variando según el salario que se recibe. Como ustedes saben, esto tiene un tope, de manera tal de que va variando según el segmento de ingreso que se tiene, pero en promedio ha estado en torno a los 38, 39 mil pesos de aporte, y recordemos que ahora lo estamos subiendo del tope de 40.000 a 50.000. Así que solamente resaltar que ojalá esta nueva política, con esta nueva redacción que fue propuesta por parlamentarios de la oposición, concordada con parlamentarios de Chile Vamos y con el Ejecutivo, ayude a un mejor y más masivo uso del ingreso mínimo. Y digo ingreso porque siempre hemos planteado que el salario mínimo tiene que complementarse con el subsidio del Estado, y además de este subsidio está también el que es factible acceder, que es el nuevo subsidio que se ha creado, que va dirigido a todos los trabajadores que tengan hasta 3 salarios mínimos de 50 o 70 mil pesos. De manera tal de que hay que adicionar, creo yo, en una política de ayuda y de subsidio, especialmente a las pymes, estos dos tipos de situaciones. Y por último, la redacción final del artículo 10 y la mesa que se ha concordado fue también producto de una solicitud de parlamentarios de oposición. Me la transmitieron a mí y a los ministros que estamos aquí presentes, y recoge lo que tantas veces se ha planteado. Fue planteado por las pymes, fue planteado por las centrales sindicales y también por autoridades de anteriores gobiernos, en el sentido de ir buscando una mirada de mediano plazo, una suerte de política de cómo seguimos enfrentando el tema del salario mínimo a futuro. Y por eso que este estudio, que va a tener que encabezar el Ministerio de Hacienda con la participación que ha señalado, busca también, Presidenta, allegar información relevante de lo que ocurre, de los segmentos al que llega, de la forma como podemos ir construyendo una mirada más plurianual de lo que significa estar año a año revisando el salario mínimo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, ministro. Ministra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a los honorables senadores y diputados y diputadas. Solamente complementar la intervención que hizo el ministro de Hacienda, el ministro Cerda y el ministro Melero. Bueno, para nosotros es muy relevante poder también hacer un perfeccionamiento a lo que es el ingreso mínimo garantizado, este beneficio que llega a los trabajadores a través de nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En ese sentido, para nosotros era muy relevante recoger discusiones que se habían dado anteriormente, y ahí, por su intermedio, parto por efectivamente la comisión que se ha acordado en esta nueva redacción. Sé que es preocupación de los honorables senadores y diputados de poder hacer un esfuerzo, eso lo teníamos dentro de la ley del ingreso mínimo garantizado, que pudiéramos finalmente entregar mayor información al respecto de a quiénes estaban llegando los beneficios, dónde trabajan efectivamente esos trabajadores y dónde estamos poniendo los esfuerzos. Y esto se complementa con esta mesa que va a poder analizar diferentes indicadores, y creemos que es un tremendo insumo para poder perfeccionar esta política pública. También obviamente nos interesa decir de que en el esfuerzo de la indicación
de la conversación, tal cual como planteaba el ministro Melero, además de aumentar de 40.000 a 50.000, ¿no es cierto?, el monto y de nunca permitir que ningún trabajador reciba menos de 5.000, que era algo que nos preocupaba muchísimo, nos interesa obviamente dejar claro de que vamos a aumentar, por la redacción obviamente del ingreso mínimo garantizado en este proyecto de ley, la cobertura es más de un 33%, estamos hablando de más de 90.000 trabajadores y obviamente eso tiene un aumento del costo fiscal de lo que es el ingreso mínimo garantizado que estaba complementado, pero es probable que la indicación que nació también de la Comisión de Trabajo, ¿no es cierto?, y de Hacienda y de la Sala, en la discusión de la Cámara de Diputados nos permite también aumentar la cobertura con esta exigencia que se le va a hacer a los trabajadores de solicitar el beneficio a través de la plataforma ellos mismos, ¿no es cierto? Es una preocupación que nace de la conversación con los diputados y que se refrenda después en el Senado. Pero además, y para nosotros es súper relevante, que también se comunique y se trabaje junto a los sindicatos dentro de las diferentes empresas, que sean ellos también organismos intermedios que sean reconocidos para poder hacer llegar este beneficio a más trabajadores. Para nosotros es muy relevante decir de que esta es una nueva redacción del ingreso mínimo garantizado que para nosotros desde la Subsecretaría de Evaluación Social, con la subsecretaria Alejandra Candia, llega de mejor manera a los trabajadores y creemos de que este esfuerzo que ha ido aumentando, tal cual como decía el ministro Melero y el ministro Cerda, va a llegar a mucha más gente con la indicación de mayor cobertura, pero también por la forma que hoy día está redactada esta indicación del ingreso mínimo garantizado que nos permite no solamente llegar con más montos, sino que llegar a más trabajadores más allá de quienes hoy día lo solicitan o no. Y eso es muy relevante y creemos que este es el camino y esta va a ser la discusión probablemente también en los próximos meses, cuando iremos generando una transición, ¿no es cierto?, desde el ingreso familiar de emergencia hacia, ojalá, mayores subsidios al empleo, que es una preocupación de la reactivación económica y social que está liderando el ministro Cerda, en esa materia de ir pudiendo, obviamente, transformar las herramientas de protección social en herramientas de protección social asociada al empleo y ese trabajo que también se está haciendo desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo. Y nosotros creemos que aquí, en herramientas como el ingreso mínimo garantizado, haciéndolo de buena manera, estudiándolo bien, como sé que es una preocupación por su intermedio presidenta del senador Montes, que lo manifestó en la comisión cuando la iniciamos anteriormente, en la medida que podamos inyectar muchos esfuerzos y recursos aquí, probablemente vamos a tener probablemente una recuperación que va a ser mucho más social. Así que eso, Presidenta, nos sumamos obviamente muy contentos a este trabajo de diálogo y de conversación que ha tenido el ministro Cerda con el ministro Melero con la comisión y por supuesto todo lo que estemos a disposición de mejorar y de entregar mayor información a esta comisión mixta, cuenten con nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra a los honorables y honorables diputados y diputadas, senadores, senadoras, colegas. Senador García, senador García y senador Coloma, ¿sí? Yo creo que ingresé un par de minutitos más tarde. Sí, un resumen de un minuto respecto de, porque entiendo que hay una propuesta sobre la mesa para que nos pronunciemos, ¿verdad? Sí. Ministro Cerda, ¿podría hacer un resumen ejecutivo para el senador García, que efectivamente me había avisado que ingresara un poco más tarde? Presidenta, por su intermedio, entonces hacer un pequeño resumen de lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero es que partimos de lo que habíamos discutido tanto en la Cámara como en el Senado. Eso significa que a partir del 1 de mayo, ¿no es cierto?, se reajusta el ingreso mínimo desde 326.500, que sería lo actual, a 337.000 pesos. Eso es lo que ya habíamos hablado en la Cámara, ¿no es cierto?, y en el Senado. Además, junto con eso, se reajustaban el subsidio único familiar y las cargas familiares en guarismos similares, ¿cierto?, en lo que correspondían a eso. Adicionalmente, ya habíamos discutido que se trataba de hacer avances en ingreso mínimo garantizado de varias formas. El ingreso mínimo garantizado, primero que nada, aumentaba en monto
Eso significa para una persona que está en 337.000 pesos, que hoy día podría recibir aproximadamente 40.000 pesos de ingreso mínimo garantizado, se le aumentaba a 50.000. Eso es para una persona que está en 337.000 pesos. Entonces, son casi 10.000 pesos, un poquito menos porque es 40.200 y algo, creo, pero es prácticamente 10.000 pesos. Eso es lo primero en el ingreso mínimo garantizado. Pero además, en ingreso mínimo garantizado ocurría lo siguiente. El ingreso mínimo garantizado va disminuyéndose a medida que va aumentando el ingreso. Y bueno, y eso significaba que hay personas que les llegaba ingreso mínimo garantizado en montos muy pequeños. Entonces, lo que se hizo ahora es que además el proyecto garantiza un piso de 5.000 pesos para las personas que reciben ingreso mínimo garantizado. Piso. Y lo otro que también ocurre, senador García, por su intermedio, presidenta, es que hasta el momento quienes recibirían el ingreso mínimo garantizado serían personas que tuvieran ingresos brutos menores o iguales a 393.000 pesos aproximadamente. Ese número, 393.000 pesos, que marca como el quiebre, o sea, hacia arriba ya no tendría acceso al ingreso mínimo garantizado, eso también se está aumentando. Y se aumenta, ¿no es cierto?, a 421.500, de forma tal de también tener mayor cobertura. Entonces, por lo tanto, en ingreso mínimo garantizado hay mayor monto, hay un piso y hay mayor cobertura. Y lo que también hacía este proyecto de ley, que también está haciendo, es que para buscar también aumentar la cobertura, en el sentido de que hoy día podríamos tener trabajadores que podrían tener el ingreso mínimo garantizado, pero no lo obtienen porque no están postulando. Efectivamente, la postulación lo tienen que hacer ellos, para tratar de hacerlo más accesible. Estamos permitiendo que la postulación lo puedan hacer los empleadores, de forma tal que eso también permita que vayamos más rápido aumentando la cobertura. ¿Sí? Todo eso está ocurriendo en términos de ingreso mínimo garantizado. Adicionalmente, lo que estamos proponiendo a esta comisión mixta es que en enero próximo, a partir del 1 de enero, ¿no es cierto?, se reajuste nuevamente el ingreso mínimo sería desde 337.000 pesos, que estaría en ese momento, poder subirlo a dos valores posibles. Uno de esos valores sería 345.000 pesos, o adicionalmente, o alternativamente, disculpe, 350.000 pesos. ¿Ya? ¿De qué depende? Va a depender básicamente de cómo está el estado de la economía. Es decir, si la economía empieza a crecer como estamos esperando que ocurra en el resto del año, seguramente nos vamos a ir a los 350.000 pesos. ¿Por qué? Porque lo único que estamos solicitando es que el IMASEC, que es la forma como medimos la economía, el IMASEC desestacionalizado entre mayo y noviembre, se acumule más de un 3%. Es un escenario en que la economía debería estar creciendo en general durante el 2021 cerca de un 7,5%. Es decir, para todos los escenarios en que la economía crezca más de un 7,5%, nos vamos a ir a un reajuste de 350.000 pesos. Si la economía crece menos que eso, nos vamos a 345.000 pesos. Pero como lo que indican las proyecciones, sobre todo el Banco Central, que el Banco Central hoy día está esperando que su escenario central para el 2021 sea un crecimiento que va entre 8,5 y 9,5, debería darse ese escenario y deberíamos, por lo tanto, reajustar en 350.000 pesos. Si no se diera, estaríamos en 345.000, que también es un monto bastante superior a lo que tenemos hoy día, porque hoy día les recuerdo que tenemos 326.500. Adicionalmente, con ese guarismo, sea cual sea el guarismo, ¿no es cierto?, se van a reajustar en lo proporcional las cargas familiares y el subsidio único familiar, también a partir del 1 de enero. Y finalmente también hemos propuesto a la comisión mixta, presidenta por su intermedio, que se haga una comisión, ¿no es cierto?, una comisión que tenga representantes tanto del gobierno como del Congreso
como de los trabajadores, de los empresarios y también del mundo académico, para que entreguen un informe que, entre otras cosas, caracterice bien el salario mínimo, que eso es una discusión que hemos tenido acá, que siempre se pregunta, bueno, pero ¿cuáles son realmente los datos? Bueno, esto nos va a permitir caracterizar bien todo lo que es salario mínimo, a quién les llega y quién los paga, pero también tener procedimientos que nos permitan ir reajustando hacia adelante. Eso significa que vamos a tener un informe final. Ese informe final además va a tener ciertas recomendaciones. Ahora, ese informe final también nos lo dice expresamente la indicación, pero obviamente si hay posiciones de minoría, también tienen que quedar las posiciones de minoría establecidas en ese informe, de forma tal que queden todas las visiones establecidas. Ahora, ese informe es un informe que va a servir de insumo a la siguiente discusión, porque efectivamente es un informe que no es vinculante, pero que sí nos permite tener mejores parámetros, procedimientos para la próxima discusión. La próxima discusión debería ocurrir a partir de mayo del año 2022, porque estamos estableciendo a través de un artículo que el presidente de la República tiene hasta el último día de abril del 2022 para ingresar el nuevo proyecto de ley. Todo eso, ¿no es cierto?, es lo que se está proponiendo en este artículo y finalmente esto se financia a través del Tesoro Público. Obviamente tendría que financiarse el Tesoro Público porque, claro, tal como hemos dicho durante la discusión, el ingreso mínimo garantizado hoy día tiene un costo fiscal, hoy día, o sea, antes de este proyecto de ley, que va cerca de los 154 millones de dólares, pero con los cambios que estamos haciendo en este proyecto de ley, sin considerar la postulación del empleador, porque ahí no sabemos exactamente cuánto va a aumentar la cobertura, pero solamente por el aumento de montos, el aumento de pasar de poner el piso y además de pasar de 393.000 pesos como monto máximo para recibir el ingreso mínimo garantizarlo y subirlo a 421.500, todo eso nos lleva a un costo de prácticamente 200 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, tenemos un costo incremental solamente por IMG, ingreso mínimo garantizado, de prácticamente más de 40 millones de dólares en este proyecto. Con respecto, y solamente para terminar, con respecto al hecho de que se tenga que ingresar el proyecto de ley a finales de abril del próximo año, la verdad ahí no estamos innovando. ¿En qué sentido? Que estamos manteniendo el artículo que de alguna forma incidió también para que nosotros tuviéramos que ingresar máximo durante abril para empezar la discusión durante el mes de mayo. Y creo que ese es el resumen, Presidenta. Gracias. Gracias. El resumen estuvo mejor que la primera versión. Sí, y que la primera fue el ensayo. Senador Coloma. Vamos a ver una tercera. Si le pedimos una tercera sería extraordinario. Presidente, sí. A ver, yo quiero agradecerle los dos resúmenes, porque creo que son bien gráficos. Yo quiero destacar solo dos elementos de los muchos que están en la discusión y que hemos visto en sesiones anteriores. Lo primero, voy de atrás para adelante de un punto de vista del articulado. A mí me parece muy bien lo que aparece en el punto 7, que es bien exigente, y lo dijo el ministro respecto a los roles de los empleadores en la búsqueda de las personas que eventualmente son contratadas por ellos mismos y tienen derecho a tener este ingreso mensual garantizado, en una lógica diferente de la actual y que ha sido objeto de la Comisión de Hacienda del Senado, lo menos, y me imagino de la Cámara también, siempre una preocupación de cómo algunos beneficios que se instalan después no son cobrados o no son usados muchas veces más por desconocimiento que por otra razón. Entonces el hecho de instalar una obligación adicional, que hay una sanción de su eventual incumplimiento, ayuda mucho a que este beneficio, que es bien potente, llegue realmente al universo de trabajadores que está entre el ingreso mínimo legal y el ingreso mínimo garantizado, que es una cantidad bien importante. Creo que la fórmula que se busca es exigente, exigente y puede generar algunos conflictos, pero creo que va en la línea correcta, y todo lo que pueda hacer además el Ministerio para, a su vez, y ese es el acuerdo que teníamos, ir buscando
esos eventuales beneficiarios, es muy importante también que se plasme, no sé si legalmente, pero dentro de los compromisos que uno pueda formular en esta lógica. Y lo segundo, que probablemente es lo más relevante, a mí me parece, y yo quiero ser súper claro, me parece, yo le quiero agradecer al ministro de Hacienda, porque eso lo conversamos, porque uno tiene varias conversaciones, cada uno, digamos, en su nivel, tratando de apoyar y de ayudar, en generar en este espacio un sistema que permita desde ya avanzar hacia una meta que yo creo que es bastante, digamos, amplia y transversal en cuanto a tratar de subir y llegar a esa cifra, que las cifras también son algo emblemático, los 350.000 pesos como un salario mínimo en un plazo corto, a partir de indicadores, y esto es lo importante, que sea un poquito más simple. La propuesta original era más tramos, por así decir, que creo que esto es mejor, y que son perfectamente logrables. Yo le pregunté ayer, entiendo que el IMASEC de enero a mayo, que es lo uno puede hacer la secuencia, es del orden de 3%, 3,5 me dijo el director de 3,5 el director de su secretario. Entonces eso permite entender que si uno suma lo que nos dijo el Banco Central en el IPOM último, o sea, si hay incluso un pequeño margen para que manteniendo una curva como va ahora, eso sea posible. Entonces, que no exija que obviamente esté de alguna manera vinculado al crecimiento. Yo creo que una cosa que en general es uno de los elementos, no es el único, pero es un elemento bien importante, de una forma que se haga posible lograrlo y que sea como un indicador también en el tiempo, que también ayude particularmente a las pymes a asumir esto como algo que eventual y que no le llegue de pronto, que el gran peligro que otras veces no hemos visto de que hay un incremento muy, y que está bien que sean fuertes, pero tiene que tener un correlato también con la capacidad del empleo, la economía, que es el otro gran problema. Si yo alguna vez cuando el ministro asumió, siempre se dijo que sus dos grandes tareas eran reactivar y empleo, y eso era lo que, y claro, reactivar ayuda a través de las cosas que se han ido haciendo, y espero que tomemos una senda mejor, y algunos incentivos que se están poniendo justamente en las pymes para poder ayudar. Y lo otro es el empleo, que hay que siempre estar alerta y tenemos que estar bien al ojo, ojalá con la mayor remuneración posible. Entonces yo quería, presidente, simplemente por lo menos plantear que bueno cuando uno plantea ideas que son escuchadas. Yo sé que hay otros que han planteado a su vez otras ideas que también han sido escuchadas, y varias cosas que están incorporadas, particularmente en materia de mesas de trabajo o de búsqueda de datos mucho más claro respecto de cuál es el universo real, no estimado, de personas que reciben el salario mínimo y cuál es la caracterización de las empresas que lo pagan. Creo que eso también ayuda a una lógica de mayor transparencia. Pero yo valoro particularmente estos dos elementos que lo conversamos y que creo que están bien formulados. Yo sé que siempre los salarios mínimos es la cosa más difícil para un Congreso aprobarlo, porque obviamente siempre un gobierno puede ofrecer mucho más, porque el gobierno de hecho no paga salario mínimo, son básicamente los particulares, y ahí estamos definiendo exactamente cuál es el universo de esos particulares. Entonces sería fácil generar un incremento amplísimo sin hacerse cargo de los problemas de empleo que podría generar. Por eso me parece que es una fórmula equilibrada y creo que apunta en un buen sentido. Gracias, presidente. Gracias, senador. Volvió. Sí. Ya. Gracias. Está bien. Senador Montes. Gracias, Ricardo. Y después Lago. Después Lago, ok. No, después de la diputada Yeoman, entonces. Ya. Senador Lagos, no le escuchamos, está silenciado. Nos pidió la palabra la diputada Gael, después el senador Lagos, después el diputado Barros. No, está silenciado, Carlos. Bueno, sí, digo al tiro. Mira, son preguntas, yo no quiero opinar todavía sobre la propuesta, quiero preguntar sobre el costo de esto, porque hay dos informes financieros,
En un informe financiero se habla efecto fiscal de las indicaciones, 32.000 millones. Y en el otro, efecto fiscal del proyecto de ley, 21.600 millones. Y los componentes son 6, no, en uno son 5 y en otro son 6. Me gustaría saber, porque esos son 75 millones de dólares. ¿Está bien eso? ¿Se suman o uno está incluyendo al otro? Quiero saber porque no es claro en los informes financieros. En segundo lugar, dice gasto fiscal por modificación del ingreso mínimo garantizado, que son 2 millones de dólares, un tanto cada uno de los años. A mí me gustaría saber cuál es el costo total, no el modificado, sino cuál es el costo total, porque en el otro informe financiero, al menos yo no lo encontré. ¿Cuál es el costo total del ingreso mínimo garantizado, tomando en cuenta el primer informe y el segundo informe? O sea, el reajuste inicial, el incremento inicial y el modificado. Y en tercer lugar, quiero hacer una consulta. ¿Tienen ustedes por casualidad algún antecedente que permita decir del total de trabajadores que ganan salario mínimo van a quedar con el ingreso, sumando el ingreso mínimo garantizado, tanto en este rango, tanto en este otro, tanto en este otro? ¿Tienen alguna referencia de eso? ¿Algún antecedente de eso? Porque de alguna manera llegan a calcular por lo menos el ingreso mínimo garantizado, que tiene una estimación de cuánto van a tener que poner por trabajador y en promedio por trabajadores. Entonces serían 3 preguntas. Costo del reajuste, costo del ingreso mínimo garantizado sumado a los 2 informes, y en tercer lugar, si tienen información sobre cuántos trabajadores quedarían en cada nivel de ingreso sumando salario más ingreso mínimo garantizado. Gracias, senador Montes. Diputada Gael Jomans y luego el senador Lagos. Gracias, presidenta. Yo quiero consultar, también teniendo en consideración que se incorpora esta idea de poder realizar un informe que nos permita tener primero los datos, una caracterización que creo que es sumamente necesaria para poder plantearse objetivos, ¿cierto?, más, yo diría con criterios más concretos respecto al cual uno puede establecer como parámetro un salario mínimo. Pero quería preguntar si es que es posible, si es que lo evalúa así el Ministerio, conforme también a la discusión que dimos en su momento en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados y Diputadas, la idea de poder también evaluar más concretamente, alcanzar como objetivo que el salario mínimo supere la línea de la pobreza. Eso como criterio, ¿cierto? Porque en el fondo ahí hay una cuestión bien concreta que tiene que ver con un trabajador, ¿cierto? Que esté laborando jornada completa, llegue a fin de mes y no alcanza ni siquiera a superar la línea de la pobreza, es una cuestión, un parámetro además establecido, ¿cierto?, de cuál sería el monto para poder sustentar necesidades básicas. Entonces, ese fue un tema que se planteó en la comisión, teniendo en consideración, obviamente, que este es un informe, una propuesta, ¿cierto?, que debería hacer este organismo. Entonces, el plantearse ese objetivo para ese consejo, para la elaboración de ese informe, a mí al menos me parece del todo prudente, ¿cierto? Simplemente una propuesta de cómo alcanzarlo, ¿cierto? En qué tiempo se puede proyectar eso, qué debería suceder, ¿cierto?, en términos económicos también para poder llegar a alcanzar esa meta. Entonces, además, y creo que eso también se podría plantear dentro del informe, teniendo en consideración las situaciones distintas, tanto en materia de grandes empresas como las pequeñas y medianas, las repercusiones que podría tener esto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no plantearlo también en esos términos para el informe final que se plantea al final, ¿cierto?, del artículo, que creo que sería súper positivo para poder avanzar un poco más, ¿cierto?, en esta discusión y no solamente llegar a una caracterización que creo del todo necesaria. Eso, presidenta, como consulta. Gracias, Jomans. Tiene la palabra el senador Lagos. Sí, estoy mirando lo que nos propusieron. Estoy conversando ahí con las personas que nos ayudaron a trabajar esto con el gobierno y claramente hay avances sustantivos, pero quiero despejar un par de inquietudes. Un tema, ministro, que cuando usted hizo la presentación, el resumen al menos, y después cuando tomó la palabra el senador Coloma, hay una pequeña diferencia en algo que es bien crucial. Me pareció entenderle a usted, y estaba leyendo el texto, y creo que ahí está lo correcto, senador Coloma, que respecto de lo que se hace ahora con el ingreso mínimo garantizado, no es darle una facultad a los empleadores, sino que se le pone una obligación, me parece, se usa la palabra deberá.
informar, deberá informar a su secretaría y a las autoridades el número de trabajadores que tiene, etcétera, para ver si pueden hacer uso o no del beneficio, ¿ya? Porque me pareció entender a usted que era como que se abría ese espacio como más voluntariamente, pero me pareció a mí leer el texto que es algo que yo comparto, que sea de carácter más mandatorio, ¿ya? Para que efectivamente los empleadores publiciten de mejor manera y estén obligados a hacerlo, ese beneficio que muchos trabajadores no lo están recibiendo, porque no lo saben, no lo conocen, tal vez no, por múltiples razones. Entonces se le pone una carga, si usted quiere, a los empleadores que me parece razonable, ¿ya? Lo segundo, respecto a los esfuerzos que se hacen en materia de ingreso mínimo garantizado y viendo todo lo que dijo la Vita en su minuto, esto siempre va a ser complejo, pero por lo menos acá se hace un aumento, se pone un piso y se aumenta y se incrementa el umbral, lo cual es bienvenido, ciertamente. Y en el tema del guarismo, el famoso dichoso guarismo, creo que lo que había inicialmente, y no se lo tome mal, porque me podía colgar de las palabras del senador García en esto, cuando hace como 3 reuniones atrás dijo que era bien poco estético, al ojo tener como 4 o 5 tramos para aumentar como 1.000 pesos. Entonces creo que se ha hecho un esfuerzo más que razonable en esto, junto con aumentar el guarismo. Ahora, lo del crecimiento económico, efectivamente esto está, si uno le creyera al Banco Central, que no lo pongo en duda, pero es una proyección. Ojalá que no nos quedemos cortos en eso, porque yo creo que va a quedar internalizado bien fuertemente los 350.000 pesos. Por último, en esta misma materia, yo quiero entender de que cuando tenemos un crecimiento menor y el reajuste es menor, es para también ser coherentes con todo lo que hemos venido haciendo y diciendo desde el punto de vista, sobre todo de las micro y pequeñas empresas. Puede incorporar las medianas también en esto, en el sentido de que, por un lado, hacemos un paquete de medidas económicas que trata de apoyarlo, ¿ya? Pero por el otro tampoco podemos encarecerle de manera desmedida eventualmente ante una economía que puede estar deprimida, pero no sabemos qué va a ocurrir, porque la pandemia sigue acá, y no quiero hablar de ese tema ahora porque ya hablamos de eso ayer en el Senado y no quiero volver a sacarlo, y todo lo que implica, y las dudas que tenemos, y todo lo que se ha hecho más o menos, y lo que se puede haber hecho mejor. ¿Para qué se lo voy a seguir diciendo? Porque pero me dan ganas, lo reconozco que me dan ganas. ¿Okay? Entonces creo que está bien establecer un corte en eso y 2 alternativas en función de cuál va a ser el grado de impulso económico. Por último, lo que sí también es una novedad es que yo quiero entender de que por primera vez se establece esta llamada mesa técnica, pero llámale como quiera, se va a institucionalizar una discusión que va a comenzar a caminar en torno a abordar el tema del salario mínimo de manera más holística, de manera más integral, más amplia. Me pareció entender los comentarios que hizo la diputada Yeomans, ¿ya? Y mi única prevención es que no sé si tenemos la capacidad ahora para hacerle los términos de referencia a lo que tiene que hacer esa comisión técnica, pero sí me parece que es importante que esté establecida y que tenga fechas. Y aquí hay 2 fechas que están establecidas. Deme un segundo. En el tema fechas no viene nada para la mesa técnica. Que era No, viene la fecha de que... me parece que tiene que haber un informe para el 1 de diciembre del 2022, o sea, antes que se vaya al gobierno, que me parece razonable. Hay que constituirla antes. Sí, pero bueno, claro, yo no me imagino que la van a constituir en diciembre, ¿ya? Ya. Tratando de rellenar, colega. No, gracias, sí, es que aquí la cosa no es fácil, ¿ya? Y entonces, esa fecha es bien importante, y 2, que establece también no sé si hablar, una obligación o una fecha también al próximo gobierno. Y a mí me parece importante porque no quiero que ocurra, y aquí sí le hago una crítica directa, ministro, fraternalmente, pero una crítica directa, porque aquí establecer una fecha se va a ver obligado al próximo ejecutivo, cualquiera que sea, a tener que tomar esto que se ha hecho del informe. Y no lo que ocurrió ahora con el informe, que tenemos un excelente informe en materia de exenciones tributarias, que salió en tiempo y forma, creo que abordó razonablemente bien muchos temas, nos dio una pista de cómo abordarlo, y ahora lo que responde ahora es la definición política de cómo abordar las exenciones, y ahí está medio olvidado. Yo sé que no es que usted no está haciendo la pega, pero quiero decir que aquí hay que hacer varias pegas al mismo tiempo, y eso está ahí atrasadísimo.
Y la percepción que uno tiene es que yo creo que hay sectores que no quieren que se avance en eso. No digo que usted sea parte de aquello, pero hay sectores que están felices con que no toquemos las exenciones. Entonces, lo que está haciendo en este proyecto, a establecer las fechas para este gobierno terminar el estudio, el informe, y el próximo gobierno, cualquiera que sea, que espero que sea más cercano a lo que yo pienso, obviamente, ¿ya? Y para eso tenemos buenos candidatos y todo, ¿ya? Creo que eso puede asegurarnos que tengamos un grado de éxito importante. Eso. Gracias. Gracias, senador Lagos. Le voy a dar la palabra ahora al diputado Barros. Y respecto de las fechas, antes de que tome la palabra el diputado, a lo que me refería, senador, y con esto, ministro, es que no hay una fecha de constitución de la mesa, y eso yo creo que hay que ponerlo, porque si no queda abierto, y nos puede pasar lo mismo que nos pasa siempre, que llegamos a la discusión del salario mínimo, sin haber tenido los antecedentes, la información, el debate. Entonces nosotros la propuesta que habíamos hecho llegar al Ejecutivo tenía fecha, y si no me equivoco era 15 días de publicada la ley. Entonces aquí sería bueno que la dejáramos consignada. Diputado Barros. Gracias, presidenta. Saludar a los ministros nuevamente. En primer lugar, valorar el hecho de que el gobierno se haya jugado por un guarismo distinto, y que se haya jugado además por no tener tantos tramos que solamente provocan confusión. Yo valoro profundamente que aquí haya una cifra al 1 de enero sujeto a un crecimiento económico que debiera concretarse, salvo que la variante Delta nos dé tan duro que no permita ese guarismo. Pero yo tengo la sensación, como dice el ministro, que vamos a arribar a eso, y yo valoro que el gobierno haya tenido la audacia de jugarse por un guarismo interesante. Y yo creo que tenemos, eso sí, y en función de lo que planteaba el senador Coloma también, y también lo hacía Ricardo, tenemos dos tareas pendientes ahí. La primera, y yo quiero agradecerle mucho a la ministra Carla Rubilar, porque si hay algo que discutimos con mucha fuerza durante la discusión en la Comisión de Trabajo en la Cámara, es la sensación de que el beneficio del ingreso mínimo garantizado estaba muy lejos de ser un beneficio que al menos se acercara a algún grado de universalidad. Y por lo tanto, yo creo que en el punto 7, y si además se le impone a los empleadores de alguna manera la obligación de facilitarle las cosas a sus propios trabajadores, y a nosotros nos preocupaba mucho particularmente las empresas muy chicas que no tienen un staff de personas que asesoren a los trabajadores para efectos de poder concretar este beneficio. Me parece que al imponerle a los empleadores, pero si la ministra Rubilar, en conjunto con el ministro secretario general de Gobierno, pudiesen establecer un esfuerzo adicional por difundir de manera muy eficiente que existe este beneficio para los trabajadores, de manera de poder cada vez más acercarnos a que este beneficio sea universal, me parece que vamos a haber dado un gran paso, y va a despejar probablemente las dudas de lo que plantea el senador Montes de cuál sería el costo, ¿no es cierto? Depende mucho de la cantidad de trabajadores que accedan. Y la segunda tarea dice relación con la mesa, que obviamente tenemos que intentar todos empujar para efectos de que en la próxima discusión podamos tener variables y elementos que sean súper concretos a la hora de discutir los montos y los distintos elementos que contiene además este proyecto. Así que valoro ambas cosas. Tenemos tareas pendientes, pero creo que vamos, y le agradezco a los ministros el esfuerzo que se ha hecho por concretar una oferta que al menos deja mucho más tranquilo en la mente a quienes participamos de esta discusión, y esperamos además pueda ser concretado en ambas ramas del Congreso. Gracias. Ok, gracias, diputado Barros. La ministra Rubilar me pidió la palabra porque tiene que entrar a otra reunión y quiere responder las preguntas que le hizo el senador Montes. Sí, muchas gracias, presidenta, por esta oportunidad. Efectivamente, la preocupación por su intermedio del senador Montes al respecto del costo. Nosotros efectivamente teníamos una estimación de $154 millones
que aumenta a 196 millones de dólares cuando se consideran las mejoras del IMG, definidas, como muy bien decía el ministro Cerda, como el aumento del monto, ¿no es cierto?, de 40.000 a 50.000, lo que permitía llegar obviamente a 319.000 pesos líquidos, el aumento en el piso mínimo de 5.000 y obviamente las coberturas que aumentan asociadas al diseño nuevo del ingreso mínimo garantizado. Eso tiene una estimación de 42 millones de dólares en lo que respecta a las mejoras del IMG, sin considerar lo que va a ser el aumento de la cobertura cuando tengamos estas mejores condiciones, ¿no es cierto?, en solicitud por su intermedio, presidente, al senador, que tiene que ver con los empleadores que deberán obviamente ingresar los datos a la plataforma para solicitar el beneficio, la de mayor difusión a través de los sindicatos, etcétera. Y por su intermedio, presidenta, también, para nosotros es muy relevante decir de que tenemos un trabajo mancomunado desde la Subsecretaría de Servicios Sociales con la subsecretaria Valladares en un programa que vamos a hacer de mayor difusión y también con la SEGEGO, con el ministro Belolio, para contener un poco la preocupación que tiene el diputado Barros por su intermedio, presidenta, de que sean todos los trabajadores informados al respecto de esta posibilidad, no solamente por sus empleadores, sino también por campañas de difusión. Es decir, despejar efectivamente esa preocupación y esa muy buena idea que transmite el diputado Barros. Lo vamos a realizar, es parte de lo que queremos hacer, y así como nos comprometimos en su momento, ¿no es cierto?, con la Comisión de Hacienda del Senado y también en la discusión de la Cámara, pero sobre todo con la Comisión de Hacienda del Senado de la difusión del ingreso familiar de emergencia universal, que ustedes van a ver en los resultados del próximo pago del mes de junio, que estamos llegando a una enorme cantidad de hogares. O sea, realmente la cobertura, esa brecha que teníamos, la hemos ido cerrando de forma muy importante. Este mismo esfuerzo lo vamos a realizar en ingreso mínimo garantizado. Y nosotros podemos comprometer que eso se va a realizar así para poder llegar a los trabajadores que tienen este derecho y este beneficio a este subsidio. Así que quería dejarlo establecido en esta conversación, presidenta, para que la comisión lo tenga dentro de la discusión para su votación. Gracias, ministra. Senador Montes. No, es que como la ministra se tiene que ir, yo quiero consultarle, voy a hacer una opinión después mayor sobre esto, pero sobre el tema de cómo llegar al cálculo de los 196, porque ustedes tienen estratificado, parten de cierto supuesto de trabajadores al cual el incremento del ingreso mínimo va a ser tanto, a otros tanto, a otros tanto. ¿Tiene esa información para saber cómo van a quedar entre salario mínimo 337 más lo que ustedes estiman en cada uno de los tramos? Es posible que nos entregue eso, porque para nosotros esto es fundamental, saber cuál va a ser el piso efectivo de muchos trabajadores. Sí, por su intermedio, presidenta, si usted lo tiene bien, efectivamente, senador, tenemos la distribución en los diferentes tramos, al menos un tercio va a tener lo que se determina como 50.000 o más, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo estamos hablando de los ingresos de los trabajadores, pero podemos hacerle llegar los tramos, senador. ¿Y en cuánto terminan ganando? ¿En qué rango se mueven? Eso es bien importante. Sí, lo tenemos y podemos enviárselo a la comisión, al menos un tercio, como yo le decía, tenía 50.000 o más, y eso lo podemos hacer llegar a la honorable comisión. Está la subsecretaria Candia también, pero lo tenemos y lo podemos hacer llegar. Sí, presidenta, esto es un tema bien importante para resolver al respecto de este proyecto. Sí, yo quería agregar ahí, ministra, senador Montes, que sería bueno tener la estimación de a cuántos debiera llegar, a cuántos trabajadores debiera llegar el subsidio mínimo garantizado. Y creo que eso es muy, muy importante de conocer por nosotros antes de votar, porque es un dato relevante. Presidenta, sí, lo podemos hacer llegar, y incluso la subsecretaria que está conectada puede efectivamente complementar, pero como yo le decía, tenemos el número estimado, ¿no es cierto?, actual, con las mejoras del MG, el potencial al que podríamos llegar con el aumento de cobertura, los tramos, como le decía anteriormente, un tercio al menos, 50.000 o más, y efectivamente cómo se comporta, o esperamos que se comporte, ¿no es cierto?, lo que va a ser el aumento. Si usted lo tiene bien, ella podría intervenir. Puestos, ministra, subsecretaria Alejandra Candia. Muchas gracias, presidenta. Gracias, ministra. Saludar a los parlamentarios y también a los ministros presentes. Efectivamente, es una pregunta muy pertinente, y acá también es importante volver a recordar un punto que lo hemos discutido en esta comisión, que dice relación con los requisitos de este beneficio. Es importante destacar de que nosotros, si bien tenemos un escenario potencial que efectivamente podemos hacer llegar, hay un requisito de los cuales no existen registros administrativos, que es el requisito de jornada y hora.
Y no nos olvidemos que este beneficio es un beneficio que va para jornada completa y más de 41 horas, más de 30 horas trabajadas. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, en el fondo hay una brecha que dice relación con la jornada y con las horas, que eso es conocimiento del propio trabajador, y un poco lo que estamos buscando mejorar con la indicación respecto a los empleadores. Entonces, una distribución que así todo, en su efecto real respecto a los verdaderos beneficiarios que cumplen con los requisitos, termina recayendo respecto a esta información respecto a la jornada y a la hora. Eso es importante aclarar respecto a la información que, por cierto, haremos enviar, porque enviaremos porque dice relación con que si bien tenemos registros administrativos de posibles potenciales beneficiarios, a ello igual hay una estimación respecto a su calidad de jornada y de horas trabajadas que no existen los registros administrativos, y que por ello es importante que pueda haber una brecha, y por eso es importante respecto a cuando hablamos de un potencial que termina siendo menor el efectivo producto del cumplimiento de ese requisito, ¿ya? Y puede ser de que no se llegue al potencial producto de la falta de jornada completa, que es un poco el espíritu que hay detrás de este apoyo, o las horas trabajadas. Eso es importante destacarlo respecto a la información que les haremos llegar. Pero, perdona, Presidenta, perdona. Sí, senador Armando. ¿Ustedes cuántos trabajadores consideran que ganan el mínimo? ¿Cuántos? ¿Cuántos están en los tramos respecto a hay que complementar? O sea, le digo cifra gruesa, 800.000. ¿Cuántos están en esta situación no administrativa que usted dice? En fin, ¿tienen una cifra, tiene una división de esto? ¿Le vamos a hacer llegar la distribución, senadora, a la comisión? ¿De acuerdo a lo solicitado? Y debería estar para el cálculo del informe financiero, por lo tanto, lo que necesitamos claramente. Sí, nosotros hoy día, la estimación de lo que implica, y acá, bueno, puede complementar el Ministerio de Hacienda, pero respecto a la información que está utilizada para la estimación del informe financiero, como muy bien dijo el ministro de Hacienda, dice relación con cómo respecto al escenario actual de potenciales beneficiarios, el escenario actual de beneficiarios del IMG, se aumentaría el beneficio producto de las mejoras, considerando obviamente el comportamiento actual del beneficio. Y ahí existe un escenario potencial, tal como bien dijo el ministro, que podría crecer producto de las mejoras respecto a la solicitud del apoyo. Pero el total que entra en ingreso mínimo potencial, ingreso mínimo garantizado, ¿se acerca a 800.000, 1 millón? ¿De qué cifra estamos hablando? Ese es el punto. O sea, lo que necesitamos es la información que está pidiendo el senador Montes. Nosotros, tal como le señaló la ministra y el ministro de Hacienda, hoy día ministro de Hacienda, usted está pidiendo la palabra ahí. Le doy la palabra. Sí, gracias. Solamente para complementar, efectivamente el número que nosotros estamos hablando es de potenciales, ¿no es cierto? Potenciales, tal como han dicho ustedes, son 830.000 aproximadamente. 830.000. Esos son potenciales. Ministro, perdón la pregunta. ¿Por qué potencial, si hoy día podríamos tener esa información de, por ejemplo, las pensiones o el cobro de día? Entonces, mira, hay dos cosas, ¿no es cierto? Uno, potencial en el sentido que lo que hoy día se está ocupando es bastante menos, son como 300.000 que hoy día se están ocupando, ¿no es cierto? Entonces, hay una brecha en ese sentido potencial. ¿Por qué hay esa brecha? Una de las razones es porque tienen que postular los mismos trabajadores. Entonces, por eso que yo creo que es tan importante que hoy día lo que estemos haciendo es que estamos permitiendo en el artículo 7 efectivamente que hay una obligación del empleador de informar a los trabajadores y al sindicato. Porque, y ojo que esa obligación además tiene multas. O sea, si eso no se llama... Ministro, si yo creo que todos han valorado en la comisión mixta el hecho de que se imponga esa obligación en el artículo 6. Yo creo que eso está descartado. La pregunta, y me corrige el senador Montes, es ¿cuál es el número ya de trabajadores que ganan el salario mínimo? Hoy día tenemos información como para poder obtener ese dato. Y cuando usted nos dice que lo están usando algo cercano a 300.000, pero tiene un potencial de 800.000, la pregunta es ¿de dónde se saca ese número? Y otra cosita. Una cosa es cuánto ganan el salario mínimo y otra cifra adicional es cuánto tienen derecho al ingreso mínimo garantizado que están por encima del mínimo, porque es una cifra distinta. Claro. ¿Se entiende, ministro?
Creo que sí. Entonces, mire, va a complementar, acá al lado mío está la coordinadora laboral, que es Silvia Leiva, nuestra, va a hablar un poco los datos. Nuestros datos, los 800.000 que yo estaba hablando, vienen del seguro de cesantía, de ahí donde sacamos los números. Bueno, Silvia va a complementar. ¿Pero eso es solo mínimo 830 o mínimo más los que pueden acceder a algo del ingreso mínimo garantizado? Senador, por su intermedio, Presidenta, aclarar los datos que está dando el ministro. Si nosotros hicimos las estadísticas con las bases de datos del seguro de cesantía y vemos las personas que ganan alrededor del salario mínimo, esto es entre 0,9 y 1,25 salarios mínimos, producto de la gratificación legal que hoy día existe, son alrededor de 830.000 personas, ¿ya? Que están percibiendo hoy día el salario mínimo. Ahora, sí, ¿Cuál es? Disculpe, ahí vale la pena decir algo, eso sí. Claro, nosotros estamos poniendo el salario mínimo hoy día son 326.500 pesos. Básicamente estamos poniendo un intervalo, o sea, desde el 90% de ese valor hasta 125% de ese valor, 1,25 ese valor. En ese escenario hay 830.000 personas. Ahora sí, hay un hecho que puede tender tal vez a sobrevalorar ese valor. Tal vez ese valor está sobrevalorado. ¿En qué sentido? Que nosotros no sabemos exactamente cuál es la jornada laboral de una persona. Entonces lo que podría ocurrir es que tal vez acá estamos tomando una persona que trabajó, no sé, una cierta jornada y que su equivalente es mayor a salario mínimo, ¿ya? Por eso que nosotros hablamos de los potenciales. Y por eso que yo creo también el estudio que vamos a tratar de hacer es importante, si es que podemos también clarificar algo como eso, creo que eso también es importante. Entonces, por eso que hablamos de los 830.000 potencial. Silvia, continúa, por favor. No, así es. Yo justamente iba a mencionar lo que nos indica el ministro. Esos son potenciales, sabemos que están percibiendo en un mes determinado esa remuneración, pero no sabemos también si es que esa remuneración es percibida por los 30 días laborales, ¿ya? Si es percibida por una jornada completa. Entonces, por eso hay que tener precaución al mirar esos datos, ¿ya? Hoy día solamente estamos diciendo que tenemos, bajo un mes, que estamos mirando con la base de datos del seguro de cesantía, alrededor de 838.000 personas que están percibiendo una remuneración entre 0,9 salarios mínimos y 1,25 salarios mínimos. Una pregunta, Presidenta, por favor. Por supuesto, diputado Labra. Sí, ¿cuál sería el daño de eliminar el requisito de la jornada y la hora en términos de la distribución? Porque el problema es justamente está ahí, en que no se puede determinar la jornada y la hora, porque podemos determinar cuántos ganan, que son 830.000, y por qué no pueden acceder rápidamente. Si lo otro es una dificultad que ya la vimos en nuestra... Claro, no, disculpe, diputado, que justamente ese es el punto, que no sabemos la jornada. Entonces, como no lo sabemos, ahora estamos incluyendo todas las personas independientes de su jornada. O sea, entonces, efectivamente no tenemos en este momento el dato de jornada. Por lo tanto, por eso que estamos diciendo que en este número podemos estar incluyendo que tal vez hay personas que no deberían, en principio, estar incluidas. ¿Y cuál sería el daño de incluirla? ¿Cuál es el término económico? Es que, por eso le digo, hoy día ya las tenemos dentro de ese número, ya las tenemos incluidas como potenciales. Como potenciales. Claro, exacto. Eso ¿Habrá los comentarios? ¿Cierto? Ministro. Sí, gracias, Presidenta. Mire, justamente por eso estamos proponiendo la instalación de la mesa y dándole la facultad a los ministerios para juntar la información de todos los sectores que necesitan aportar para esto, facultad que hoy día no la tenemos. Y por consiguiente creo que la mesa va a ser de mucha utilidad para los objetivos y las dudas que se están planteando en estas preguntas. Pero quisiera entregar un par de datos, Presidente, que pueden ayudar a entender por dónde probablemente se va a generar el mayor aumento potencial del uso del ingreso mínimo garantizado, que es la inquietud que plantea el senador Montes sobre ese universo, ¿cierto?, de 830.000. Si miramos la descomposición del uso del ingreso mínimo garantizado, de acuerdo al registro social de hogares, es decir, de acuerdo al nivel de pobreza, podemos decir que el 67,23% de los aportes lo recibieron los trabajadores que están en el más precario, es decir, en el índice de 40%.
Luego, el 11,8% lo tienen quienes están entre 50 y 60% de vulnerabilidad, mientras que solo el 2,1% de los empleados están en la cota superior entre 80 y 90%. Si aplicáramos una lógica desde el punto de vista de la mirada del nivel de pobreza, lo más probable es que ese segmento, que es el que más lo utiliza, que es el 67,23%, sea el que también más se beneficie, porque digamos también que son los que se llevan el mayor porcentaje de ayuda del subsidio del ingreso mínimo garantizado, en virtud de que son los que tienen el salario mínimo por sí solos. Recordemos que este pago del ingreso mínimo garantizado tiene un tope desde los 326.500 hasta los 384.000 brutos, de manera tal de que los que más lo van a utilizar probablemente, y los que más se van a beneficiar y los que más van a acceder a esta nueva facultad que se le da a los empleadores, van a ser justamente lo de este sector más bajo. Es difícil, creo yo, calcular para cualquiera a cuánto va a llegar más de los 313.000 que lo están utilizando hoy día. Yo creo que sí, va a haber mucho interés porque el senador Lagos había planteado y había destacado que la nueva redacción del numeral 7, que incide sobre el artículo 9, es que los empleadores deberán, Presidenta, solicitar mensualmente al Ministerio de Desarrollo Social a través de la plataforma que disponga la concesión del beneficio. Ahora, siempre hay una facultad del trabajador de querer o no recibirlo, pero obviamente creo yo que con esto va a haber un avance mayor. Aprovecho, Presidenta, respecto también al tema de la falta de un plazo en el artículo 10, que es justamente el que señala la instalación de esta mesa. Usted había señalado, Presidenta, que podría ser 15 días después de aprobada la ley. Yo quisiera proponerle a la comisión mixta que pudiéramos establecer, si les parece, que fuera a partir del 1 de agosto, porque hay un plazo que se necesita, ya prácticamente junio se fue. Todos sabemos que en el mes de julio hay importantes eventos electorales de primarias y decisiones que creo yo que si la instalamos el 1 de agosto, y dado que hay una fecha de término que tiene que estar a disposición de las comisiones, que es el 31 de enero, que tiene que estar a disposición de las comisiones de Hacienda y Trabajo, nos da 6 meses, Presidenta, para poder trabajar bien todo el contenido de esta mesa, y en virtud de los antecedentes que allega y que hoy día no tenemos facultad para pedirlo. Por eso que es tan importante, a propósito de la consulta de la diputada Yomans, en el artículo 10, el inciso final, destaca justamente que el Ministerio de Hacienda podrá solicitar, facultad que hoy día no tiene, a los organismos públicos y privados que recopilan información del mercado laboral y de las empresas los antecedentes indispensables para el cumplimiento de sus fines. Entonces, esta información recopilada, Presidente, que hoy día no podemos tenerla, la vamos a poder tener en virtud de esta ley, y ahí podremos ver todos los criterios que plantea la diputada Jones de cómo nos acercamos a un salario en torno a la línea de la pobreza. Gracias, Presidente. Gracias, ministro. Yo no tengo problema, de hecho estamos preparando una indicación para poner la fecha. Yo no tengo problema que sea el 1 de agosto para la constitución de la mesa. Ahora, lo que creo que tiene que quedar claro, y va en la línea de lo planteado por la diputada Yomans, es que la mesa no solamente se va a tener que abocar a la discusión del ingreso mínimo, sino que también tiene que tener la capacidad de hacer un estudio de las remuneraciones hasta la línea de la pobreza, de manera que podamos tener un panorama general de lo que ocurre con las remuneraciones en nuestro país, y que temas como los que se plantean hoy día, que nos impiden avanzar en un tema mucho más completo, no se repitan. Y yo creo que ese es el sentido de esta mesa técnica, comisión, como quieran llamarla, y de verdad que eso creo que no es lo fundamental. El senador Montes y el ministro Cerda. No, yo quisiera opinar después, pero solamente preguntar respecto a las cifras de los 830.000. Estos son entre 0,9 y 1,25. Pero el salario mínimo, no sé si tienen alguna aproximación al salario mínimo como salario de referencia. Hay muchas actividades, garzones, e incluso dentro de los malls, hay muchas actividades que tienen como salario de referencia. Entonces, cuando se enferma un trabajador, le cae, en fin, ¿tienen algún estudio respecto de eso? ¿Qué cantidad de trabajadores en Chile operan con el piso salario mínimo?
Gracias, senador. Ministro. Está silenciado. Está silenciado, ministro. Gracias, presidenta. No, mira, un par de comentarios. Muchas gracias. Lo primero, el tema que planteó la diputada Llomas y usted también acaba de plantear. Mire, yo creo que efectivamente el ánimo es justamente que estudiemos todas estas remuneraciones que sean incluso inferiores a la línea de la pobreza, y así, en la mesa técnica, disculpe, y así está en el artículo 10, porque el artículo 10 en el primer párrafo, bueno, dice que se conforma esta mesa, ¿no es cierto? Y dice, será encargada de elaborar un estudio de caracterización tanto los trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual, como a los que perciban remuneraciones iguales o inferiores a la línea de la pobreza. Entonces, justamente yo creo que ya está, y yo creo que esa es un poco la idea, tratar de no solamente incluirlo, sino que ver cómo se va cerrando esa brecha, ¿no es cierto? Entonces creo que ya está incluido dentro de los términos de referencia, por lo menos. No sé si será necesario explicitarlo aún más, pero está de alguna de esas formas incluido. Con respecto a lo que... Por eso, ministro, por eso decíamos que la mesa no es solo para la fijación del salario mínimo, sino que para... Claro, no, sí, por eso le digo, yo creo que está incluido, pero no sé si será necesario clarificarlo más, pero es parte del espíritu. Está claro. Con respecto a lo que acaba de preguntar el senador Montes del número de relaciones laborales. Entonces yo acá tengo un número, también con los datos que estaba diciendo Silvia Leiva, acá nuestra coordinadora, en el intervalo entre 0,9, entre un salario mínimo y 1,1, entre 1 y 1,1, que ya está cerquita, ¿no es cierto? Ahí la verdad que tenemos cerca de 330.000 relaciones laborales, 330.000, entre 1 y 1,1. Ahora, tenemos el mismo problema, senador, que obviamente no sabemos la jornada laboral, y eso significa que podríamos estar tomando ahí alguna persona que está media jornada o menos, ¿no es cierto? Pero es el número que tenemos de acuerdo a de los datos nuestros. No tenemos problema tampoco en enviarle esa información para que la tengan, nos parece. Y es parte de justamente lo que tenemos que tratar de tener en esta mesa, creemos nosotros. Volviendo solamente para ir terminando algunos comentarios que salieron antes, nuevamente el tema que planteó el senador Lago, efectivamente es una obligación de los empleadores esta obligación de los empleadores, ¿no es cierto?, es de informar a los trabajadores y al sindicato. Y la verdad que si no se cumple esa obligación, hay ciertas multas que están establecidas. Y de hecho se establece al final del artículo, entonces dice que el incumplimiento de la obligación de postulación e información al sindicato y a los trabajadores será sancionada con multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales en el caso de las micro y pequeñas empresas, de 20 a 40 UTMs en el caso de la mediana empresa y de 30 a 60 UTM en el caso de la gran empresa. Entonces creo que también por eso que me parece que complementa la discusión que hemos tenido acá, en el sentido que efectivamente hay un número de hoy día de trabajadores que tiene el IMG, estamos tratando de acercarnos más a los potenciales, pero creo que este artículo es importante porque efectivamente aquí hay una obligación con multas y por lo tanto eso debería acercarnos bastante más a los potenciales. Dicho eso, también quería puntualizar que cuando la ministra Rubilar, ¿no es cierto?, y yo mismo también hablábamos de que íbamos a aumentar el costo del programa IMG desde 154 millones de dólares a cerca de 200 millones de dólares, eso está hecho en base a la cantidad que tenemos en este momento de trabajadores, o sea, cerca de los 300.000 trabajadores. Si eventualmente, por efecto de este artículo de postulación, ¿no es cierto?, los empleadores tuviéramos más trabajadores, claro, tendríamos un monto adicional, pero la verdad que eso no sabemos todavía cuánto va a ser la reacción y por lo tanto lo hacemos el cálculo con los 300.000 aproximadamente que tenemos hoy día. Eso quería indicar, senadora. Muchas gracias por su intermedio. Gracias, ministro. Presidenta. Colega, sí, por favor.
Muy breve. En primer lugar, cuando se leen las multas, a mí la preocupación que me asalta muchas veces es que la señora dueña del kiosco, los puestos varios del esfuerzo, que es la típica persona que paga el sueldo mínimo, y por eso yo apuntaba a la importancia, y está todavía el ministro Melero y el ministro Cerda, la importancia de hacer un esfuerzo por difundir, porque después nos vamos a topar con los mismos dueños de los kioscos varios del esfuerzo, que nos van a decir, pero diputado, ¿cómo nos aplican estas multas en UTM a nosotros que no teníamos idea de todo esto? Hay un mundo casi paralelo que funciona casi en la informalidad, pero que hacen el esfuerzo por estar, que me parece que tienen que ser destinatarios de una información clara y precisa para efectos de poder obtener esa universalidad de acceso al ingreso de emergencia. Y lo segundo, presidente, hacerle a usted una consulta. ¿Vamos a votar hoy día o esto se va a dilatar por mucho tiempo? La idea, colega, es poder votar hoy día. Eso entiendo que es el ánimo y para eso está citada la comisión mixta. ¿Presidenta? Diputado Labra. Sí, si está amable. Mire, yo quería preguntarle por lo siguiente. La mesa técnica, o como se llame, en el fondo está planteada para poder investigar lo que ya hemos visto en la Comisión de Trabajo. Estamos viendo el tema del ingreso mínimo garantizado, que ya es un tema que lo discutimos. Hubo expertos, hubo expertas, hubo un montón de información. La mesa técnica a mí me parece que se está planteando genera un espacio de seguir discutiéndolo, con fechas que usted plantea que sea el primero o que sea en un momento o en otro momento. Se le imponen funciones a otros gobiernos, que supongo que algunos aquí ya tienen asegurado su participación, entonces están felices de que se pongan esos asuntos. Pero a mí me gustaría dejar en esta mesa técnica algo que es importante, que dijo el ministro que no estaba puesto, pero que sería bueno que se tomara en cuenta, que es la posición de minorías dentro de estas mesas técnicas, las opiniones, porque como va avanzando el estado cultural de este país, las minorías de repente que plantean asuntos pueden transformarse en mayorías. Que yo escuché planteamientos súper claros y súper potentes de cómo regular esto de las microempresas, las mini empresas, y tener en 2 años, 4 años, un nuevo sistema para poder cubrir a las microempresas, cubrir a las mini y a tener un diagnóstico bastante aceptado. Entonces estamos volviendo a repetir, y yo lo entiendo que está bonito, que es bien inteligente el plantearlo como se está planteando, pero a mí me gustaría que quedara clarísimo que eso va a ser tomado en cuenta, que las opiniones de minoría, o que no estuvieron de acuerdo, las de no consenso, estén reflejadas en el informe de esta comisión mixta. Estoy feliz con que se ha llegado a un acuerdo de llegar a los 345, 350, que tienen que ver con mediciones que se pueden hacer y que parece bastante inteligente que se haga. Pero me preocupa eso, me preocupa claramente el que no estén expresados dentro del informe las opiniones de minoría. Ahora, con respecto al ingreso mínimo garantizado, los esfuerzos que se están haciendo y lo vimos con el ministro Melero por su intermedio en la Comisión de Trabajo, que la diferencia estaba en eso, en lo que estaba planteando que se podía medir, que son 300 o 200 y tantas mil personas con respecto a los 800 y tantos que son posibles. Eso ya lo vimos con el IFE y se puede avanzar ¿por qué no avanzar hasta el 100% y quitar la mayor cantidad de cortapisas que haya? Esa es mi
mi sentimiento. El ministro nos dijo en ese momento que no era importante esta cifra, sino que eran importantes los 250.000 que se llegaban en abril. Pero son mediciones que dependen, las cifras depende de cómo queramos presentarlas en términos del marketing político, en que sea más agradable o no. Entonces, el interés nuestro es que llegue a la mayor cantidad de personas, y ya está claro para nosotros, y hay estudios de que, y se puede discutir, el impacto que tiene en la economía el subir los salarios mínimos a una cantidad que supere la línea de pobreza o que sea cerca de 500.000 pesos. Y eso es lo que yo siento que se está corriendo. Aquí le estamos sacando el bulto y lo estamos tirando para después, y vamos a tener una discusión en abril. Yo entiendo que se está sistematizando en forma, diría, como de alguna manera para que podamos aceptar esto. Pero a mí me parece que es fundamental los datos que está pidiendo el diputado Montes para poder decidir. Entiendo que los van a hacer llegar, o sea, yo entiendo que para poder votar hay que tener esos datos claros, porque son fundamentales, los que tienen que ver con el ingreso mínimo garantizado. Entiendo que es bueno salir con un acuerdo aquí hoy día, para que lo vamos a tratar el lunes o el martes en la Cámara, pero también tiene que ser consistente. Yo creo que de otra manera estamos jugando a avanzar sobre cosas que no están claras, que yo entiendo la necesidad de tener certezas, pero también creo que este juego tan elegante y potente que tiene aquí en la seguridad del Senado también tiene que traducirse en hechos más concretos. Y lo concreto aquí es que tenemos en enero la posibilidad de tener un alza de un poco más, que no es distinto a lo que escuchamos antes en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo. A mí me parece que es un avance relativo, tengo que decirlo. Así que me gustaría tener los datos, si pudiera ser. Conmigo no ha hablado ningún ministro, que fue el acuerdo que se tomó el primer día de sesión. El diputado Barros dijo, vamos a iniciar la sesión y nos vamos a ir tranquilos porque los ministros y todos van a empezar a llamar en términos del ejercicio democrático y transparente, igual que como se tiene que hacer con las posiciones de minoría o las posiciones disidentes dentro de los resultados de esta comisión o de esta ya no sé cómo llamarla. También deberá haberse tomado en cuenta eso. Yo creo que hay aquí exclusiones que son muy malas prácticas para la democracia, aunque entiendo que entre ustedes siempre se hace. Yo no sé si me siento liberado de no haber necesitado ninguna llamada, porque tengo que estar viendo los datos aquí en esta mesa, en esta comisión, en forma muy clara, con papeles súper clarísimos y se está llegando a resultados que tendré que ver que en el momento de votar si me satisfacen o no me satisfacen. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, diputado. Presidenta. No sé si hay alguien. Sí, por favor. No, yo quiero dar una opinión porque he hecho preguntas más bien. En todo caso. Ok, senador. Yo pregunté algo que por lo menos le pediría a la señora Leiva que le diera una vuelta. O sea, aquí hay mucha gente que gana el salario mínimo como salario piso, a lo cual, por garzones, vendedores de grandes tiendas y en muchas actividades, a lo cual se le agregan distintas cosas. En el caso de los garzones, un porcentaje de la propina legal y de otros factores.
y sería bueno porque ahí el salario mínimo juega un papel de contención también, por eso le ponen el salario mínimo en todas esas empresas. Entonces sería bueno saber el efecto que eso tiene, incorporarlo en el estudio, pero además saber si tienen algún dato. Pero yo quisiera dar una opinión primero sobre la propuesta para ahora y sobre el estudio. Sobre la propuesta quiero ser bien claro, y no es primera vez que me ocurre, creo que de las 30 años que estoy votando esto, las veces que he votado pensando que una buena solución no han sido más de 5 o 6, el resto ha sido bien difícil, insatisfactorio y bien complejo. Pero a mí no me conmueve el guarismo 350 como algunos, o sea, no quedo tranquilo con ese guarismo, pero entiendo que hay un conjunto de restricciones y eso hay que incorporarlo. 350 no creo que sea un salario digno y no guarda relación con haber pasado en un país de $5.000 per cápita, 25, 20 mil dólares per cápita, el incremento que ha tenido, en fin, hay toda una discusión sobre el tipo de organización social que tenemos que permite ese tipo de cosas. Yo respecto a la propuesta del Ejecutivo, entre paréntesis, me llamó mucho la atención en el cálculo de la señora Leiva que se incorporara las gratificaciones dentro del cálculo de los rangos de salario, porque yo asesoré muchos sindicatos y si hay algo que es totalmente fluctuante, son las gratificaciones. Y además hay distintas maneras para eludir las gratificaciones, quiero decirle. Por lo tanto, es algo... En fin, yo nunca había visto que esto se incorporara en este debate, como tampoco la asignación familiar. Pero bueno, parece que estamos más creativos al respecto. Bueno, pero... o sea, pregunto, ¿por qué cuando se dice enero 350, ahí no se incrementa en nada el ingreso mínimo garantizado, se mantiene el que había antes? ¿O también se está pensando en la posibilidad de que se incremente ahí? Y segundo lugar, a los grandes ustedes aceptan ya pagarle el ingreso mínimo garantizado, pagarlo nomás a las empresas grandes y a las empresas rentables, eso está implícito en lo que aquí se ha dicho. La verdad que yo quiero decirle que eso desde que discutimos esta ley nos pareció inadecuado, inapropiado, ¿eh? Y ahora mantenemos. Aquí hay dos cifras, el ministro Melero dijo el otro día 27, creo, por ciento de los 800.000, 27% trabajaba en grandes empresas. Otros estudios nos han dicho que es 42%, depende si se mide en relación a las ventas o en relación al tamaño de las empresas, pero es alrededor del 30%, o sea, de los 800.000 son 200 y tantos mil que trabajan en grandes empresas, por lo tanto, el ingreso mínimo garantizado, es el delta, el incremento, se les paga a esas personas en empresas que pudieran probablemente pagar. Yo tengo claro que hay un conjunto de pequeñas empresas que también tienen rentabilidades que no se justifica que paguen el mínimo, y sobre todo oficinas, incluso estudios financieros, distintos tipos de instituciones pequeñas que podrían pagar al junior y a todo lo demás algo superior. Pero la verdad es que eso todavía no tenemos todos los detalles, parece desagregado. Eso respecto a lo que se paga ahora, yo no sé si es posible que de aquí a enero al menos descontar a las empresas, a los trabajadores de empresas grandes para exigirle a esas empresas grandes que paguen más. No tiene fundamento que esas empresas paguen estos niveles, el salario mínimo no es explicable, porque el problema son las pequeñas y el empleo, como aquí se dice. Bueno, dicho eso, a mí respecto al estudio yo tengo algunas observaciones, bastante en la línea de lo que plantea Yael. Nosotros tenemos que saber la realidad ahora, y tenemos que, a su vez, construir una cierta línea de propuesta alternativa, porque para enfrentar esta realidad, en la realidad uno se encuentra con cosas bien increíbles, porque la cantidad de trabajadores que ganan mínimo, aquí alrededor del 27%, dice el ministro Melero, son grandes. Por lo menos 100.000 tienen que ver con personas contratadas por los municipios para recolección de basura, para jardines, en la JUNAEV para lavar en fin, todo el trabajo de apoyo en la fabricación de la comida, o sea, de contratos estatales en el fondo. O sea, son contratos que se hacen con organismos públicos y que las empresas ponen el mínimo porque se supone que van a hacer la rentabilidad a depender de que paguen el mínimo. Entonces, yo creo que es fundamental tener un estudio que nos dé el mayor nivel de desagregado y además respuesta a esto. O sea, la respuesta sin duda puede ser que ninguna empresa que contrata con el Estado puede pagar menos de un salario efectivo de protección social, que hay que fijar un piso más arriba y los contratos tienen que concebirse con otro criterio. Esto antes no eran empresas privadas, eran empresas estatales. O sea, en fin. Bueno, yo quiero
decir eso. A mí me parece, y esto lo discutimos, y yo creo que Alejandra se acuerda, cuando discutimos el ingreso mínimo garantizado y cuando vimos a la OIT. La OIT nos dijo, el gran problema del modelo que están aprobando es que esto no tiende a generar un estímulo para pagar más sueldos. ¿Ah? Y hay un conjunto de empresas que van a tender a quedarse en el mínimo nomás. Van a tender a quedarse entonces no hay nada que lo asegure. Y nada que asegure que las empresas de mayor rentabilidad de frentón las vamos sacando para el lado y ellas no pueden pagar salarios de esas características. Bueno, yo creo que yo lo que entiendo como alternativa es hablar con un concepto de salario de protección social. ¿Qué dice la BIN? 500. ¿Qué dice Jadwe? 576. En ese rango estamos. ¿Ah? Y quieren hacerlo algunos en 4 años, otros más rápido. Pero estamos pensando que el salario de protección social es distinto a este. La CUT, ¿quién nos ha planteado? 500 ahora. Entonces, hay un tema con el salario de protección social que es un salario de acuerdo social, político, en fin. Insisto, los grandes y chicos rentables no. Los que no puedan pagar eso para no afectar ni el empleo ni a las pymes, lo lógico sería decirle, bueno, ustedes soliciten esto. Y el Estado decirle, bueno, yo le voy a pagar este diferencial a esta empresa en su sueldo, pero se lo voy a pagar a cambio de un acuerdo de cómo van a cambiar cómo se va a fortalecer la productividad de esa empresa, cómo se va a modernizar, cómo va a avanzar, porque el Estado está pagando un subsidio, aquí debe ser con cierta contraprestación. Y en eso yo echo de menos que en esta mesa no esté economía, porque creo que economía más capacitación, por lo menos esos dos, y el grupo que estudia productividad, eso debieran estar en esta mesa para ver cómo estas empresas que pagan mínimo porque son de baja productividad, si así fuese, tienen que tener un cierto convenio con el Estado. Y esto obviamente que supone que el Estado construya alguna instancia para conversar con las empresas, pero yo sé que esto no puede ser, tiene que haber una instancia preocupada de elevar el piso. O sea, elevar el piso de ganancia a la línea de pobreza puede ser la línea de pobreza, pero ahora hagamos en términos generales 500. Como imagen a lo que queremos llegar. Entonces no solo basta con un diagnóstico, sino que proponer. Y quiero agregar una cosa más de mi opinión. A mí el artículo 11, creo que el del estudio, a mí me preocupa porque mi experiencia, con tantos años metido en esta cuestión, es que varias veces hemos acordado esto mismo. Una vez acordamos estudiar una ecuación, la ecuación de los componentes del salario mínimo, y no sé si se acuerda algún otro parlamentario, y se hizo un estudio, se entregó y después ahí quedó. Pato se puede acordar, Patricio Melero, porque le tocó. Eso se hizo. Otra vez pedimos, es problema de capacitación, y fue Andrade, que nunca hizo nada, pero de este tema, hizo de otras cosas. Pero él se comprometió a hacer no solo un estudio de capacitación que se requiere, sino que el programa especial con el CENSE no se hizo. Después, en otra ocasión, dijimos que se haga un estudio sobre las razones que se está pagando el mínimo. No se hizo. Y también tuvimos algún año que acordamos la composición, cuánto eran trabajadores de una u otra característica, y tampoco se hizo. Y quiero decirle, ministro Cerda, de que cuando se piden estos estudios, en los finales de los gobiernos, es el peor momento. Entonces, porque al final o no se hacen rápido, etc. Yo quiero pedirle que le pongamos una fecha mucho más cercana. O sea, a mí me parece que 4 meses para un estudio, porque no es una investigación, para un estudio, que el tema del modelo alternativo al ingreso mínimo garantizado, Alejandra, si no recuerdo mal, ella estuvo en todo el debate, pero yo creo que hay un debate ya, y hay gente que sabe de esto y que ha aprendido el efecto positivo y no positivo de esto, porque está invertido esto. Esto debe ser un instrumento para proteger a los trabajadores, proteger el empleo, proteger a las pymes, pero también para exigirle que se modernicen y avancen. Entonces, yo pediría que se acortara el plazo, que no julio, agosto, septiembre y octubre, 4 meses. Y a 4 meses tengamos un tiempo de discusión y después que se presente un proyecto de ley antes que termine este gobierno, porque si no, el gobierno que llega, cualquiera que sea, va a tratar de dilatar esto, si ya lo sabemos ya. O sea, puede que llegue un gran personaje de presidente que tenga, pero la verdad que al final han llegado distintos y de una u otra manera esto se dilata. Esto se dilata. La única vez que no se hizo fue con Elwin, que pegamos un salto fuerte al tiro, a la entrada. El primer gobierno fue, pero después, porque en ese tiempo era mucho más vergonzoso el nivel del salario mínimo. Entonces, yo pediría que en el artículo correspondiente al estudio de todo esto, primero, que quede un plazo menor. Segundo, lo que dice Yael Yoman, que esté claro que aquí no basta de estudiar, sino que se va a hacer una propuesta para cambiar
ingreso complementario, la lógica, el sentido del ingreso complementario, que es para ir avanzando, no es solamente para pagar un subsidio sin contraprestación, sin obligaciones a cambio. Y además, insisto, desde ya debería ser, ministro, preparar las condiciones para que todos los entes públicos que firman contrato no acepten que el piso de sueldo sea el mínimo, sino que sea el salario efectivo de protección social que la sociedad determine, porque tenemos que cambiarlo. Esto es parte de los cambios de la sociedad chilena, de tener un piso base diferente, más alto. Eso nomás. Presidenta. Gracias, senador. ¿Quién me pidió la palabra? No, Lagos. Senador Lagos. Sí, gracias. Está buena la sesión porque estamos abordando temas que salimos de lo estrictamente medular, del tema del guarismo, ¿ya? Y esto es una conversación que tiene mucho ribete y yo comparto parte importante de lo que han dicho la diputada Yomans, lo que capté algunos temas de los mensajes más directos, no tanto los velados que hizo Amaro, ¿ya? Y sobre todo los planteamientos del senador Monte. Me vienen varias reflexiones a este tema y que tienen implicancias prácticas de este proyecto. Cuando escucho todo lo que se quiere hacer o plantear o recoger, yo lo digo bien, nos dificulta que pueda quedar en este proyecto. Parte de la discusión de la que tienen que hacer estos expertos, este comité, de esta mesa técnica que le estamos pidiendo. Yo parto la base que eso es así. Ahora podemos olvidarnos la mesa técnica y aprobar el guarismo y podemos tener una discusión paralela sobre lo otro. ¿Ya? Sobre todo el contenido. ¿Cómo se define ese contenido? Si lo vamos a hacer por la ley o vamos a tener una instancia adicional. En esa comisión además entiendo que van a estar representadas las comisiones de trabajo y Hacienda. Sí, de trabajo. Sí. O sea que ahí vamos a tener espacio los que estemos en esas comisiones y tengamos ganas de participar, obviamente, ¿ya? Para dar nuestra opinión y nuestra visión en estas materias, ¿ya? Ahora, yendo a los temas más desafíos hacia adelante, yo comparto la necesidad de tener salarios más altos en Chile, eso cae de Maduro, ¿ya? Tener un salario de protección del empleo, un mínimo civilizatorio, llámelo como quieran, lo comparto 100%, que superemos el tema del mínimo. Lo que sí me asaltan, y son así como se ponen deseos, me asaltan deseos y dudas de cómo hacerlo y mirar qué sociedades. No sé si el salario mínimo, como lo conocemos en Chile, podemos tener salarios mínimos diferenciados tal vez. Que yo sé que puede tener costos, pero tal vez es un camino, porque si vamos a tener salarios mínimos para las micro y pequeñas empresas y salarios mínimos, o que las empresas más grandes o de mayor rentabilidad, que no tienen por qué ser más grandes, pueden tener más ventas, pero no más grandes, que tengan más lucas, tengan que pagar sueldos más altos, es una alternativa que podemos explorar, pero no sé si existe, no conozco esa experiencia y puede que sí, ¿ya? Algo similar me pasa que decía Carlos, que lo hemos discutido mucho con el tema de las contrataciones del Estado. O sea, ahí hay muchos recursos involucrados. Ahí hay un esfuerzo económico grande. Las compras públicas, y perdone que los voy a latear con esto, aquí se va a enfriar el almuerzo, las compras públicas en muchos países son una política pública para estimular el crecimiento económico, para ayudar a ciertos sectores a tirar para arriba. En países incluidos Estados Unidos, que es el país capitalista por excelencia, hay espacio para las compras públicas solamente para las micro y pequeñas empresas, son los set asides que le llaman, tienen cuotas de mercado solamente para las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Y sí, el gringo te va a decir, el funcionario público, no, claramente es el día más económico desde el punto de vista de la eficiencia del Estado comprarle los uniformes a una empresa grande que a una empresa más pequeña. Pero cuando estoy comprando una empresa más pequeña estoy favoreciendo y privilegiando otras prioridades y otros esfuerzos. Hasta los gringos lo entienden eso, en esa parte me refiero, de compras públicas, ¿ya? Ahora, con todo en esto, el establecer que ciertas empresas tienen que tener ciertos salarios para poder contratar con el Estado, tiene un arma de doble filo, porque entonces todo el esfuerzo que hacemos de incorporar empresas pequeñas pueden quedar afuera, entonces, a menos que alguien le ponga la diferencia. Pero si le pongo la diferencia, entonces ya estoy poniendo doble plata, porque no estoy siendo eficiente en la compra, pero además tengo que darle un subsidio a esa empresa. Entonces, creo que estos temas los pongo como ejemplo de que este debate, que es bueno, es sano, lo necesitamos, creo que es re complejo que lo vayamos a resolver. No digo que Carlos quiera resolverlo ahora, pero son temas que quedan planteados. Y eso yo lo anticipo que no son temas de fácil resolución, ¿ya? Sobre todo en el tema del salario mínimo y las condiciones, porque entonces tal vez eso puede ser un incentivo para
para chantarse a veces y no extenderse, ¿ya? Y puedes terminar además afectando la posibilidad de contratar a personas con mejores salarios o contratar personas y puede incentivar otro tipo de esfuerzo productivo. O sea, yo no me gano ni un premio de la inteligencia si les digo que todo lo que se nos viene encima en materia de automaticidad, ¿ya? Y de robotización, ¿para qué le voy a explicar? O sea, yo creo que vamos a tener un desempleo estructural crónico, y que vamos a tener que cubrirlo solamente con plata directa a los ciudadanos, casi con no trabajar. Creo que los impuestos negativos, ¿cómo se llama? Los impuestos negativos al ingreso, yo creo que van a ser la orden del día en algunos lugares, ¿ya? A esta altura, porque se va a vivir de lo que hagan las grandes empresas al final y vamos a tener que subsidiar el resto. Pero todo eso, yo decirles que recogerlo en esto va a ser difícil. Dos, sobre temas concretos, el tema de las fechas. Voy a reflexionar en esto, seguramente si me dan unos minutos, lo conversaré con mis compañeros de coalición, digamos, o los que son más cercanos. Pero mi preocupación es precisamente el contrario de lo que dicen algunos. Si se dice que los estudios que hacen a fines de los gobiernos, como decía Carlos, bueno, el gobierno lo hace y se lava las manos. Pero también pedirle a un gobierno, y yo privar de un futuro gobierno que tenga parte de una decisión tan crucial como el costo de la mano de obra. Yo también quiero que el próximo gobierno, y yo lo digo fraternalmente a Amaro, yo me sentí tocado, yo no hablaba, estaba haciendo campaña, estaba echando una talla, en todo caso, porque dije cualquiera que sea el gobierno, pero yo tengo la impresión de que la derecha, perdón, con todo cariño los que están acá, no van a ser gobierno. No sé quién va a ser el gobierno, pero no va a ser de derecha. Sé que no va a ser, o no sé, creo que no va a ser, ¿ya? Pero como quiera que sea, el que llegue va a tener este estudio arriba de la mesa, y no quiero que además esté tomada la decisión de cómo se va a enfrentar esto. Yo quiero darle esa oportunidad al gobierno que viene. De hecho, hasta podemos correr el plazo de abril para darle más espacio a ese futuro gobierno, para que pueda tomar esas decisiones. Y por último, en relación a la mesa técnica, que yo me imagino que va a tener cierta autonomía, la mesa técnica tendrá que fijarse también más criterios en sus términos de referencia. Y si algunos de nosotros, si el Parlamento va a estar representado en eso, que estamos discutiendo esto, yo creo que tendríamos la posibilidad de hacer esos planteamientos que se han hecho acá y que yo comparto la necesidad de abordarlo. Pero me preocupa, y lo digo desde la duda, no de la convicción, desde la duda, no de la convicción, el tema de la fecha. Eso me preocupa. No estoy seguro de lo que de cuál es el mejor camino. Si hacer todo ahora, entonces que está listo y ingresar un proyecto en enero, entonces con las opiniones, cuando tal vez en 2 meses más viene un gobierno, un mes y medio más viene un gobierno distinto, que con otras prioridades y con todo el debate que tenemos además, porque de hecho está en medio de la constituyente, o sea, todo por escribir. Entonces eso me preocupa, que pongamos esa decisión. Eso. Es una duda. No Gracias. Sé si... Gracias, senador Lagos. ¿Alguien más que pida la palabra? Presidenta. Sí, diputada. Sí, sobre lo mismo. A ver, como en términos concretos, el solicitar que esta comisión evalúe el fijar un criterio objetivo para la fijación del salario mínimo, a mí no me parece como que es como igual a presentar un proyecto de ley, porque simplemente es un informe, ¿cierto? Así como se está planteando que se informe sobre una caracterización, se está planteando que también se informe respecto a los criterios y condiciones para poder alcanzarlo, ¿cierto? Si hay que fijar, o sea, me refiero que esta es una necesidad, o sea, es más bien planteado desde ahí, y no creo que en esto haya que retrasar más esa posibilidad, ¿cierto? Si tenemos una comisión que lo puede hacer hoy día y la estamos fijando, yo lo plantearía también en términos de la propuesta legislativa en el articulado, que se cumpla ese objetivo, que se evalúe, que se establezcan además las distintas opiniones, como dice el diputado Labra, porque puede ser que en eso no se llegue a un acuerdo, ¿cierto?, en esa comisión. Entonces, respecto a ese punto también, que se establezcan las miradas, y ese informe ya va a ser materia importante para un siguiente gobierno, ¿cierto?, a la hora de presentar alguna propuesta. Entonces yo al menos quiero insistir en ese punto. Veo que igual hay una especie también o al menos hay varios parlamentarios que están de acuerdo con ello también. Entonces
Presidenta, me gustaría también solicitar si es que el gobierno le parece bien el poder incorporarlo y así podemos también avanzar en ese punto. Yo los otros puntos, efectivamente, a mí también, y lo conversamos en la Comisión de Trabajo en su momento, nos parecía que respecto al ingreso mínimo garantizado, desde un inicio dimos una discusión, ¿cierto?, de a quién se le está, en el fondo, cubriendo, generando esta entrega de recursos. Si a las grandes empresas que efectivamente lo necesitaren o no, y en estas condiciones, cuando vemos esas grandes utilidades que incluso ganaron durante la pandemia, vemos que hay una diferencia brutal. Y en ese sentido, Presidenta, yo al menos no puedo no sostener y que mantener mi postura al respecto. Yo creo que el ingreso mínimo garantizado solamente debiera ir para los trabajadores de aquellas pequeñas y medianas empresas, y no para las grandes empresas, porque al menos lo que he visto hasta ahora es que esas empresas, primero, y lo han dicho incluso el gobierno, ya pagan algunas más que ese mínimo. Entonces, no veo por qué no hacer esa diferenciación también en términos de la ley, Presidenta. Yo sé que puede ser, y acá lo que se ha planteado es que tiene que ver con la información, pero a mi juicio, al menos no entiendo bien después de todo lo que ha sucedido con la pandemia. Yo entiendo que al principio de la pandemia no teníamos toda la información sobre la mesa y que las instituciones tuvieron que operar en base a una falta, ¿cierto?, de sistematización y de cruce de datos, pero hoy por hoy no entiendo por qué no, si desde el Servicio de Impuestos Internos también se manejan esa información, poder hacer ese cruce y poder ver quién realmente necesita ese subsidio. Yo sé que aquí tenemos una discusión respecto a que desde al menos el gobierno se ha planteado que no se quiere diferenciar entre los trabajadores, pero no estamos diciendo eso, sino que finalmente esto va a significar, cuando se le entrega un subsidio, y eso va a terminar siendo el ingreso mínimo garantizado, un ahorro para estas empresas. Entonces, porque finalmente no están pagando todo el salario que debería corresponder y que pueden hacerlo. Entonces, eso, Presidenta, al menos en términos de mi postura, lo sigo manteniendo. Mi discusión no va tanto respecto al monto en particular del reajuste, entendiendo que si en el corto plazo podemos superar la línea de la pobreza, estamos respondiendo a ese criterio, ¿cierto? Que para mí es más importante en este momento el poder dar esa certeza a la ciudadanía, que es lo que se ha estado solicitando durante tantos años. Eso, Presidenta, respecto a mi opinión. Gracias, diputada Gael. ¿Alguien más que quiere hacer uso de la palabra? Son las 2 de la tarde. El senador Coloma está pidiendo la palabra, Presidenta. Senador Coloma, gracias, secretaria, porque voy en el auto, entonces sí, en el celular no lo alcanzo a ver a todos. La veo desplazándose. No, Presidente, yo quiero plantear un poco cómo seguimos adelante. Yo me confundo un poquito a rato en este escenario donde hay una legítima e importante discusión que se puede dar en distintas instancias respecto de temas bien de fondo, que tienen que ver con concepciones económicas más allá del salario, que tienen que ver con la lógica de las diferenciaciones, y que uno podrá discutirlo y podrá hacer incluso programas de gobierno diferentes respecto de cómo, si eso es parte de, si las economías funcionen mejor, diferenciando o universalizando a un lado u otro, sea en distintos aspectos. Yo creo que se ha planteado un debate de propuestas que está bien y me parece que son interesantes tenerla como insumo para efectos de la tarea. Pero también creo que nosotros tenemos una misión concreta, una mixta respecto del proyecto que efectivamente tiene que ver el monto de la asignación, tiene que ver con el reajuste del monto del ingreso mínimo mensual, así como las asignaciones familiares, el subsidio familiar y otorga ayuda extraordinaria a familias en contexto del COVID, así se llama, y así estamos convocados. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí, Presidente? Yo veo primero que tenemos una propuesta de gobierno que aborda, a mi juicio, y eso no sé si me interpreto a mí, digamos, y yo trataría de ir viendo si estamos o no de acuerdo en esa propuesta, que es de un reajuste que tiene 2 etapas, por así decirlo, que a mí me parece bien. En una primera etapa son los 337.000 y después a llegar hasta 350 eventualmente conforme al crecimiento del país, pero con datos que así lo permiten imaginar. ¿Por qué digo esto, Presidente? Porque esto tiene alguna, yo creo que nos hemos dado tiempo y creo que esto ha sido un salario mínimo, mirando en retrospectiva una discusión bien amplia y larga. Creo que hay una
más solamente que tan larga como esta, y genera una cosa de hecho, que si esto no está despachado en junio, claro, ya recordemos que el reajuste opera a partir de mayo, entonces dejamos pasar otro mes y va a ser mucho más compleja la retroactividad, y eso es un tema que a mí me importa. Yo creo que las certezas en esta materia son muy importantes. O sea, creo que hay una propuesta y yo espero que la aprobemos, y si no, veamos si contamos con la aprobación o no. Segundo, hay una propuesta que yo creo que el gobierno se hace, yo entendí de buena manera, a lo menos de plantear esta nueva visión en donde hay no solo un interés del trabajador, sino que una obligación de la empresa en cuanto a dar los escenarios para que se puedan optar de verdad a estos beneficios. Cuestión que no parecería, que probablemente no pareció tan razonable porque todo el mundo pensó que iba a funcionar casi automáticamente, y lo concreto, y lo hemos visto en la comisión, y ha sido una crítica permanente que ha sido en la práctica difícil que los beneficios lleguen a las personas en la forma que uno lo buscaba, lo pensaba, lo imaginaba, y por eso se coloca una carga mayor, obviamente una carga mayor que una empresa tenga que hacerse cargo de esto, cualquiera sea el tamaño, y particularmente, como dice el diputado Barro, la empresa más chica, porque va a tener que tener además una preocupación, porque si no va a ser multada, digamos, y esto genera una obligación, pero me parece que bien. Y tercero, me parece que respecto a las políticas públicas, esta mesa va a ayudar, y ahí quiero hacerme cargo algo de lo que todo entiendo el senador Lago, respecto de tener un criterio para fijar políticas públicas. Yo en lo personal no me parecería buena idea, pero eso es mío, que el gobierno actual, yo no tengo idea cuál va a ser el futuro tampoco. No sé si el senador Lago va a sonreír o no, digamos, pero no tengo ninguna idea de qué es lo que va a ocurrir. Tengo esperanza que pueda evolucionar de buena manera, pero no sé. Pero sí me parece razonable que el gobierno que asuma con los insumos pueda generar esta política pública, una nueva forma de ver, planteémoslo así, el tema de los ingresos mínimos, porque el senador Montes en eso tiene razón, en el sentido de que hay propuestas de candidatos que apuntan en sentidos que pueden no ser únicos o unívocos, o pueden ser fórmulas diferentes de alcanzar un objetivo que podría ser aparentemente parecido. Entonces, lo que yo quería proponerle, presidente, es la posibilidad yo creo que ha hecho un buen análisis, se ha hecho un bien completo, de votar esta propuesta del Ejecutivo en los términos que está fijado, si hay indicación que se plantee también en esos términos, y porque, insisto, creo que esto tenemos que resolverlo porque no es indiferente cuando se apruebe o cuando se rechace, también se puede rechazar. Pero bueno, espero que no sea eso, y por eso le pediría, digamos, dar curso a los autos, como dicen los abogados, digamos, en el sentido de ir viendo si esta propuesta de comisión mixta tiene los votos suficientes, o sea, no es que tenga los votos, tiene los votos para poder ir a la sala. Ok, senador Montes, ¿quién más? Senador Lago. Pues el senador García adelante había preguntado. Senador García, senador Lago. Bueno, mira, yo respecto al tema de la votación, antes de eso, yo creo que es bueno que tengamos claro que el salario mínimo, un salario de protección social, una convención, que hay un acuerdo en una sociedad. Hay países que no tienen salario mínimo porque tienen una actitud cultural de poner pisos más altos. Nosotros tenemos todo lo contrario. Entre menos se le paga a un trabajador, resulta más... Bueno, es tonto el que paga más de lo que debe, más o menos. Inglaterra mucho tiempo no tuvo salario mínimo, pero había una convención de tener un piso como sociedad. Bueno, pero yo lo que quiero decirle, ministro, a mí me parece que sería... En Inglaterra no tienen ni constitución, imagínate. Sí, a mí me parece que sería interesante al menos en enero, a las grandes empresas, a las 250.000 trabajadores de grandes empresas no se les pague el ingreso mínimo garantizado, sino que se les pida a las empresas que se hagan cargo de ese diferencial, y esos recursos, ese tercio más o menos, se puedan destinar a fortalecer el piso del resto de los trabajadores con el mínimo garantizado. Me parece que el estudio a corto plazo, 4 o 5 meses, para alcanzar a delinear. Yo no comparto esta idea de que hay que tirarlo para el gobierno que quiere, que viene, porque ya hemos tenido tanto. Entonces, por lo menos delinear alguna alternativa, dentro de lo cual, Ricardo, yo veo una reforma al mínimo garantizado. Si el mínimo garantizado está mal planteado, o sea, mínimo, por lo menos eso. En el futuro otros gobiernos tendrán otros caminos. A lo mejor, si se propone que todos los contratos públicos tengan que partir del ingreso de protección y no el ingreso mínimo, bueno, eso hay que ver cómo se enfrenta, pero no puede ser que le carguemos a las empresas que trabajan con los municipios salarios de las condiciones en que están. No puede ser.
O sea, bueno, tú debes haber conocido, no es razonable que eso sea así, no es justo, no es digno. No tengo diferencias con el tema del fondo. Dejar en claro de que aquí el estudio incluye de la mesa técnica una propuesta alternativa. No es solo que proponga elementos distintos, que quede más explícito e integrar al ministro de Economía. Creo que estaría, sea quien sea hoy día, no sé, el ministro Palacio, pero yo sé que él ya dejó la embarrada con la feria, con los suplementeros, con la cultura, dejó la embarrada con eso, pero igual yo creo que podría ayudar a resolver algo problemas para el futuro. No, yo creo que en feria es algo realmente inaceptable lo que ha ocurrido. Inaceptable. Oye, colegas, tiene que ver con cómo venía el proyecto, Carlos. Deja, por favor. En el caso, y además, una cosa que aquí se agregó, que lo decía Amaro, yo creo que es importante que nos entreguen la información de los 830.000 considerados. ¿Con qué ingreso van a quedar? Salario mínimo más ingreso mínimo garantizado. ¿Con cuánto saldrían por lo menos los rangos? Entendiendo que pueden ser 3, 4 rangos, los que sea, pero tener una idea, ¿a qué estamos sometiendo como piso de ingreso en esta ocasión? Eso sería, quiero aclararle al compañero Amaro, no sé dónde está, se fue parece, pero que aquí no hay ningún acuerdo, ahí está, que no hay ningún acuerdo, hay un diálogo que todos los años, esto es lo más difícil que hay, y nos cuesta mucho, e incluso ha habido que votar cosas increíbles, pocas veces lo votamos en contra porque al final decimos, si votamos en contra de esto significa que los trabajadores pierden un pequeño peldaño, pero pierden un peldaño para lo que va a venir después, ¿entiendes? Y la pelea es con gobiernos, con ministros de distinta naturaleza, que tenemos peleas permanentemente. Al final yo creo que a partir del estallido queda claro que es un problema de organización de la sociedad, no podemos tener estos niveles de desequilibrio y no es solo una discusión técnica específica del salario y tenemos que acostumbrarnos como sociedad a operar en otro nivel de equidad. Bueno, eso yo le quiero decir simplemente. Gracias. A mí me gustaría consultar a mi bancada, mi bancada antes de votar. Perdón, quiero hacer una propuesta, colegas, porque hay varias cosas que se han dicho. Que yo creo que hay varias que además puede recoger el Ejecutivo de este debate de la mañana. Entonces yo les pediría, si lo tienen a bien, son las 2:15 de la tarde, que podamos suspender hasta las 3:30 de la tarde y retomar con las consultas, Carlos, que cada uno quiera hacer en la bancada y con las correcciones que el Ejecutivo pueda tomar de lo que ha sido este debate. Señor ministro... Por alguna hora, en momento de votación, Presidenta, porque si no esto puede ser... Con el buen espíritu lo digo, puede ser infinito. Se congeló la Presidenta. Ministro, tiene la palabra usted, no. Cerra. Sí. Tiene la palabra. Tiene la palabra, ministro. Sí, bueno, gracias, Presidenta. Mira, la verdad que creo que ha sido un buen debate, creo que está muy bien, se han puesto los puntos, pero ojalá pudiéramos avanzar con la votación, Presidenta, porque creo que es importante que lo hagamos. Entiendo que si ustedes, bueno, si lo quieren hacer un rato más, pero ojalá nos juntemos, ya ojalá... Estamos pidiendo una hora, el señor Montes pidió consultar con la bancada, estamos pidiendo solo una hora de suspensión y retomamos para votar En ese caso les pediría por favor si nos puedan juntar, ojalá después de las 4:15 de hoy día, yo tengo una reunión con el Fondo Monetario y no puedo moverla ahora. Entonces, si le parece a la sala de la Comisión Mixta, a las 4:30 nos juntamos. Podría ser a las 5, Presidenta, podría ser a las 5 que yo tengo una reunión con la CUT a las 4:30, que es tan importante como el Fondo Monetario. Bueno, a la hora que sesionen después de las 5, de las 4:30 yo no voy a participar, tengo otros compromisos también, ¿ya? De carácter personal y no los puedo... Entonces hagámoslo... Pero dejo mi voto, no importa, si ahí tiene... No. Oye, hagámoslo... ¿Sabes qué pasa? Que encuentro que no vamos a dar tiempo. Yo propongo que nos juntemos a las 3:30 y tratemos de hacerlo a las 3:30. A las 3:30 votamos. ¿Les parece? Me parece. Ya, y ahí hay tiempo para las consultas de los colegas. Entonces a las 3:30 nos juntamos. ¿Pero con algún horizonte, perdón? Pero con algún tope de horario, Presidenta, por favor. ¿Algún horizonte, no? De 3:30 a 5:30 a Phoenix, ¿les parece? Sí, pero sí. ya
Está bien. Voy a empezar a votar a las 4. Yo a las 5 voy a retirar de la reunión. Pero yo también tengo un problema, tengo un compromiso. Entonces, colega, a las 5 cerramos la sesión. ¿Ok? ¿Ya? Oye, pero Gracias. que el gobierno piense en la posibilidad de recoger algo de lo que se ha dicho, a lo mejor algunas cosas... Esa es la idea. Esa es la idea. Pero además, Presidenta, cuando usted dice que cerramos la sesión a las 5 porque vamos a votar antes de las 5, ¿verdad? Antes de las 5. Vamos a las 4:30. Muy bien, muchas gracias. No, volvemos a las 3:30. A las 3:30 volvemos y votamos a las 4:30. Ok, gracias. Presidenta, está levantando la sesión.